Capítulo 30, la hora de comer. Para Antonio de Marco, el día era personal. Su esposa enseñaba pociones a estos estudiantes, su familia vivía en el Instituto Potter, y a todos les encantaba. Él y su compañero recibieron, por encargo del propio ministro, la tarea de mantener a salvo a Harry Potter y Hermione Granger durante su visita a Hogwarts. Antonio se había ofrecido voluntario para esta tarea, e incluso había entrenado con Harry y su equipo algunas mañanas. Sabía muy bien que esta pareja tenía buenas personas a su alrededor, pero él estaría oficialmente a cargo del grupo, y Amelia Bones lo habría autorizado a trabajar en Gran Bretaña el día de las tareas. Bien, gente, revisemos esos trasladores de emergencia. Nadie sale del instituto sin el suyo. Antonio le guiñó un ojo a Joan, lo que provocó la risa de la niña. Ella corría por el instituto con sus propios hijos y trataba a Antonio igual que ellos. Como un osito de peluche de 1,96 metros. Esperaba fervientemente que la opinión de Joan sobre él no cambiara hoy. El grupo elegido iba a apoyar principalmente a la joven pareja que competía, pero todos podían defenderse en una pelea. El traslador de cuerdas se extendió entre todo el grupo y Antonio revisó todo 2 veces antes de hacer la cuenta regresiva para la activación. Oh. Amelia estaba acompañada por 6 aurores mientras esperaba la llegada del grupo del instituto. Podría parecer excesivo, pero, al igual que con Antonio, esto también era personal para ella. Amelia no solo conocía a todos los que llegarían de Italia, sino que Susan también formaría parte del grupo. El fuerte crujido que anunció la llegada del instituto fue seguido rápidamente por la formación claramente ensayada. Al frente iban Pomona y Filius. Minerva se quedó en el instituto, alegando que no podía acercarse a Dumbledore sin apuntar con su varita al viejo cabrón. Harry y Hermione los siguieron, con un mago italiano a cada lado. Los Granger, Joan, Sirius y Remus los seguían. Su trabajo, obviamente, era proteger al miembro más joven del grupo. Ron y Miggy, Neville y Luna, Susan, Anna y los gemelos Weasley completaban el grupo. Con Amelia dispersando a sus aurores para cubrir al grupo, comenzaron a dirigirse al estadio y a la carpa de los campeones. Cuando llegó el ataque, se llevó a cabo con la precisión y la despiadada eficacia que caracterizaban a este trío. Que los gritos iniciales se convirtieran casi instantáneamente en risas fue la única razón por la que no empezaron a salir maldiciones. Sin embargo, Harry y Hermione se movieron como un rayo para asegurarse de que los italianos que los acompañaban no hicieran nada. Está bien, son muy buenos amigos, hace tiempo que no los vemos. Vendrán hacia nosotros en un momento, cuando terminen de torturar a las gemelas. Apenas Harry había terminado de hablar cuando Angelina abrazó a Hermione. ¿Cómo podré agradecerte? Casi pongo mi nombre en esa estúpida copa. ¿Has visto esos dragones? Katia ya tenía a Harry abrazado, pero aún así logró reprender a su compañera cazadora. Bien hecho, Angelina. ¿Quién crees que se enfrentará a esos mismos dragones esta tarde? Una Angelina mortificada intentaba disculparse mientras Hermione percibía un movimiento con el rabillo del ojo. Joan, ven a conocer a algunos de nuestros mejores amigos. El semblante de la brujita cambió al instante. Saludaría, en lugar de usar sus botas nuevas para patear tobillos. Pomona tomó el control de la situación. Chicas, eso que acaban de hacer fue una estupidez. Podrían haberlas confundido con la abuela B. Si hubieran corrido hacia estas dos primero, les garantizo que las habrían maldecido. Lo siento, Fred y George, deberíamos habernos dado cuenta de que medio Hogwarts querría atacarlas. Como cada gemelo rodeaba a Alesia con el brazo, los 3 provocaron la risa antes de que la cazadora de Gryffindor se recompusiera. Oh, no puedo recordar la última vez que tuvimos algo de qué reírnos aquí. Dumbledore no es precisamente conocido por contar chistes. Bueno, ninguno que sea gracioso. Esas túnicas del instituto también son increíbles. Incluso hacen que Fred y George se vean sexys. Con sonrisas y risas, el grupo más 3 avanzó hacia el estadio. Amelia les hizo una señal a un par de aurores para que cubrieran la retaguardia del grupo. No querían más sorpresas. Sin excepción, todos los estudiantes que pasaban se detenían y los miraban fijamente, como si fueran animales de exhibición en un zoológico o algo así, en lugar de un grupo escolar más. Al llegar al estadio, Harry y Hermione se arrodillaron mientras Joan los abrazaba. Cariño, no quiero que te preocupes. Puede que dé miedo, pero lo tendremos todo bajo control. Si no quieres mirar, acurrúcate con la abuela Emma. Oye, soy demasiado joven para ser abuela, ¿recuerdas? Con Joan riendo, Emma lo consideró una victoria. Al llevársela, la pareja se levantó con cara de juego. Los gemelos alejaron a los 3 perseguidores de Harry y Hermione.
Les deseamos suerte antes de irnos de Italia. El grupo necesita mantenerse unido. La unión hace la fuerza. Un Fred y Josh serios fue suficiente sorpresa para ver a las chicas seguir adelante sin hacer preguntas. Oh. Antonio entró primero a la tienda de los campeones, al no ver a Dumbledore allí, le hizo una señal a su compañero, quien condujo al resto. Harry y Hermione estaban acompañados por Pomona, Filius y Amelia. Te dije que Dumbledore no llegaría todavía. Querrá hacer una entrada triunfal de último minuto, con túnicas tan brillantes que te harán sangrar los ojos. Apenas había terminado de hablar Harry cuando Ludo Bagman se presentó. Lord Potter, es un placer conocerlo. Señorita Granger, encantada. Les presento a Víctor Krum y Fleur Delacour, quienes representan respetablemente a Durmstrang y Beaux Batons. Así que este es el niño pequeño que también competirá. ¿Trajiste a esos grandes aurores para proteger a la novia? Harry estaba a punto de reírse ante este obvio intento de molestarlos antes de la prueba, hasta que notó que Krum miraba con crueldad a Hermione. Harry siempre había pensado que su prometida lucía bien, pero con el pelo recogido y su armadura de piel de dragón que realzaba su fabulosa figura bajo la ajustada túnica del instituto, era una belleza. El niño dijo en el teléfono que no irías al baile. ¿No vendrías conmigo? Nos lo pasamos bien, ¿no? Harry, déjame encargarme de esto. Le vino a la mente a través de sus anillos y lo vio sonriendo, anticipando que Hermione se lanzara contra ese imbécil. Eso sería un no rotundo. Ay, Dios mío, también íbamos a ser indulgentes con vosotros dos. Siendo sinceros, apenas necesitamos el dinero, y mucho menos más fama. He oído que el Quidditch puede ser una carrera corta, y que una lesión puede acabar con la fama y el dinero en cualquier momento. Supongo que estáis acostumbrados a acaparar todo mientras podáis, aunque os aconsejo que tengáis cuidado con excederos. Puede tener consecuencias muy desagradables. Dirigiendo su atención a Fleur y desestimando por completo a Víctor al mismo tiempo, Hermione también le lanzó algunas pullas al campeón francés. Espero que intentes ser un poco más creativo que pavonearte y pestañearle al dragón. Si no, te van a dar una paliza. Obviamente, las escuelas a las que asistes son bastante negligentes con la educación de sus alumnos. Claro que, solo pueden trabajar con lo que tienen. Mientras sus dos directores defendían rápidamente a sus alumnos y escuelas, Harry sonrió ampliamente. ¿Y ahora quién necesita adultos que lo protejan? Víctor estaba a punto de enfadarse con el chico cuando notó un cambio en sus ojos verdes. El chico parecía crecer en estatura y poder. Este cambio drástico detuvo al búlgaro en seco. Víctor se sintió aliviado al descubrir que no era él el blanco de la ira del chico. Harry se giró y quedó frente a frente con Karkaroff. Escucha, mortífago, no te atrevas a hablarle así a mi prometida. Verás, ambos sabemos exactamente quién eres y lo que hiciste mientras rezabas a los pies de tu antiguo amo. Además de ese conocimiento, también descubrimos el hechizo de Parcel que conecta con tu marca tenebrosa, y ambos podemos lanzarlo. Mi prometida derrotó a 3 de tus antiguos hermanos que le lanzaron la maldición de muerte, los mismos hermanos a los que traicionaste cobardemente para salvar tu propio pellejo, justo en medio de una cámara de Luisengamot abarrotada. Si no me crees, saca tu varita y demuéstranos que mentimos. Te reto. Igor se había puesto de un gris ceniciento insalubre mientras apartaba muy lentamente la mano de su varita. Harry asintió, pero su ira seguía siendo evidente. Una decisión muy sabia. Puede que tu antiguo amo aparezca hoy, pero nos quedamos con estos dos capullos que intentan sacarnos de quicio a propósito. Están metidos en un lío que les supera, probablemente todavía creen que este es un torneo que hay que ganar. Noticia de última hora. Dumbledore organizó todo este circo para que volviera a Hogwarts y, con suerte, que volviera a estar bajo su control. Hoy incluso podríamos tener que lidiar con el otro señor tenebroso, ¿qué son 1000 galeones comparados con eso? La razón por la que ningún alumno de Hogwarts participó fue porque conseguimos avisar a algunos amigos de lo peligroso que podría ser este torneo. Ya han sufrido a Voldemort dando clases aquí durante un año, un basilisco de 20 metros vagando por los pasillos del castillo y, mi favorito, enjambres de dementores enviados por el ministerio para protegernos. Ya han visto a supuestas figuras de autoridad jugar con sus vidas demasiadas veces, nadie iba a ofrecerse voluntario para mucho más de lo mismo. Harry usó entonces las tácticas de su prometida y le dio la espalda deliberadamente a Igor, sabiendo que Hermione lo tenía bien cubierto. Luego se centró en Olimpe. Hagrid es muy buen amigo nuestro. Me pidió que programara su traslador para el día de Navidad, así que aún puede llevarte al baile.
Esa amistad te da un respiro con nosotros, pero estos dos creen que esto es una especie de juego. No tienen ni idea de dónde se han metido, reclutados para actuar en el último circo de 3 pistas de Dumbledore. Si Ridley aparece, tienes que sacarlos de aquí. A Dumbledore no le importa a quién perjudican sus planes, nunca le ha importado, pero a nosotros sí. Olimpe, conmocionada, solo pudo asentir. No se trataba de un niño pequeño, sino de un poderoso señor de una antigua y noble casa, listo para una batalla mortal y sin hacer prisioneros hoy. La tensión se alivió un poco cuando el compañero de Antonino le susurró en tono burlón. Oye, Antonio, ¿qué hacemos aquí otra vez? Apenas había pronunciado las palabras cuando por fin se le ocurrió la razón. Tal como Harry había predicho, la túnica del anciano mago era tan colorida y surrealista que parecía haber sido diseñada por Salvador Dalí. Harry, muchacho, qué bueno que, Albus no pudo decir nada más, pues 2 varitas se clavaban con fuerza en su cuerpo, sus puntas casi arruinando las túnicas especialmente creadas en su pecho y espalda. Estamos aquí por orden directa de nuestro ministro, específicamente para impedir que interactúe de cualquier manera con nuestros ciudadanos, Harry Potter y Hermione Granger. Puede aceptar, o lo aturdiremos y le quitaremos su varita hasta que llegue el momento de enfrentar su desafío. Albus estaba furioso, pero sabía que, debido a su posición tan deliberada, no podría eliminar a estos 2 magos, obviamente altamente entrenados, antes de quedar aturdido. Simplemente no podía arriesgarse a que le quitaran la varita. Amelia, ¿cómo es posible? El ministerio italiano obligó a Fudge a concederles a estos 2 una dispensa especial, permitiéndoles operar en Gran Bretaña los días de trabajo. El ministerio italiano simplemente no confía en que no lances hechizos, compulsiones o pociones a sus ciudadanos. Si Minerva estuviera aquí, ya estarías aturdido y sin varita, merecidamente por el trato atroz e ilegal que le diste. Minerva dice que solo quiere verte en el tribunal, donde con suerte finalmente pagarás por tus muchos crímenes. Como de costumbre, cuando se decía algo que no quería reconocer, Albus simplemente lo ignoraba. No podía ignorar las varitas que lo pinchaban y se vio obligado a aceptar sus términos. Albus se sorprendió de que su sola palabra no les resultara aceptable. Querían un juramento mágico, uno que ya traían escrito. Albus estuvo a punto de negarse, cuando vio la cláusula final que estipulaba que su juramento solo estaría activo durante 12 horas. Para que no haya malentendidos, si te desvías de lo escrito, asumiremos que intentas violar el juramento. Te aturdiremos y te quitaremos la varita. Solo después de que Dumbledore interpretara su juramento con la mayor precisión posible, la tensión disminuyó, aunque no mucho. Ludo aprovechó la oportunidad para volver a la normalidad. Bueno, dentro de esta bolsa hay una réplica del dragón al que tendrás que enfrentarte y recoger un huevo dorado de su nido. Alrededor del cuello de la réplica está el orden en el que competirán. Las damas primero. Ludo le ofreció la bolsa a Hermione deliberadamente. Ella dibujó una réplica de un hocico corto sueco, con un número 1 alrededor del cuello. Por primera vez en la Gran Bretaña mágica, algo se explicaba por sí solo, aunque Bagman sentía que aún tenía que ganarse la vida. Los estudiantes del Instituto Potter irán primero y se enfrentarán a un dragón sueco de hocico corto. Señorita de la Cour. El Commonwealth Green y la posición 2. Cuando Dumbledore sacó la bola de fuego china, Harry pudo ver por la sonrisa burlona de Amelia que a Ridley le habían dado deliberadamente el peor dragón y que iba a ser el último. Harry se dirigió directamente hacia los guardias italianos y levantó rápidamente una burbuja de privacidad. Esto va a pasar hoy. Ridley está cerca, casi lo siento. Si aparece, sigue concentrándote en Dumbledore. No podrá evitar interferir en lo que pase. Cuando lo haga, aturde su viejo y arrugado trasero y lo lleva de vuelta a San Mungo. Hermione les está avisando a todos lo que está pasando. Amelia, saliendo disparada de la tienda de los campeones, les hizo saber que su misión había sido cumplida. Mientras todos, salvo los campeones y sus 2 guardias italianos, salían de la tienda a un ritmo más tranquilo, Harry y Hermione se sentaron mientras discutían en silencio su estrategia. Con Joan entre el público, quiero que esto parezca lo más sencillo y tranquilo posible. No quiero que se preocupe. Lo sé, cariño. Las notas de Hagrid nos dieron el cebo perfecto. Lo usaremos. Perdón por haberme enfadado antes, pero el muy cabrón está cerca y esos 2 payasos estaban intentando jugar. Eso, y que no estoy acostumbrado a que la gente te mire como a un trozo de carne. Hiciste que Krum casi babeara solo con estar ahí parado, y la campeona francesa es una vela. La risa de Hermione resonaba en su cabeza mientras esperaban a que los llamaran. Estaban listos. Oh.
Ron experimentaba problemas similares, pues la gente miraba a Millie como si tuviera dos cabezas. Con sus túnicas azul brillante, era imposible pasar por alto a los estudiantes del instituto en un lúgubre y miserable día de noviembre escocés. Por suerte, todos llevaban ropa de abrigo debajo de ellas. Las miradas eran desagradables, pero los susurros que no eran realmente susurros eran mucho peores. Seguro que esa no es Bulstrode. Si esas túnicas le hacen eso, quiero un juego. Preparándose para hacer algo con respecto al maltrato de Millie, Ron cambió de enfoque cuando llegó el profesor Flitwick y le comunicó que Harry creía que esto estaba sucediendo hoy. Todas las miradas ahora recorrían el estadio. Los desaires personales quedaron relegados a un segundo plano, por ahora. Con el dragón ya en la arena, Bagman finalmente anunció quién se enfrentaría. Harry y Hermione. Justo antes de que salieran, Bill se sentó a su lado. Le avisé a Charlie y Pomona está sentada junto a papá. Estamos todos encima de este hermanito. Antes de que Ron pudiera responder, Harry y Hermione entraron en la arena rocosa. Hermione se dirigió a su sección y saludó a Joan. Harry empezó a levitar rocas, con cuidado de no molestar al cauteloso dragón. Tras una llamarada de advertencia, pareció contenta de quedarse allí sentada y vigilar sus huevos, siempre y cuando nada se acercara demasiado. Mientras Harry colocaba su roca más grande hasta la fecha en el rectángulo rudimentario que había dispuesto rápidamente, Hermione se acercó para ayudar con la siguiente etapa del plan. Con un movimiento de varita, la gran roca se transformó en un cerdo asado, girando lentamente en un asador sobre el fuego. La transformación de Harry fue tan buena que todo el estadio prácticamente podía saborear lo que se estaba asando por los maravillosos aromas que desprendía. La dragona estaba claramente tentada. Podía ignorar fácilmente el parloteo de un bicorne que gritaba tan fuerte que todos lo oían. El ruido de la grasa goteando de su comida favorita, y chisporroteando al tocar las brasas, ahogaba todos los demás sonidos y la volvía loca. Al combinarse con el delicioso aroma, la dragona se escabullía hacia su comida antes de darse cuenta de que se había movido. Al descubrir que el asado estaba justo al límite de movimiento que le permitía la cadena alrededor del cuello, un delicado mordisco pronto hizo que un delicioso muslo entero se deslizara por su garganta. Mientras el dragón se estiraba para un segundo bocado, llegó el momento de implementar su plan. Trabajando con velocidad, precisión y una fuerza increíble, Harry y Hermione se combinaron en completa sincronización para transformar las rocas que Harry había colocado en barras de hierro. La jaula pareció crecer orgánicamente de la tierra y, antes de que el dragón pudiera tragar su segundo bocado, quedó atrapado, con su preciado alimento también dentro. Hermione saludó de nuevo a Joan, con un enorme doble pulgar hacia arriba un gris risueño, antes de volverse invisible y dirigirse al nido, y al huevo dorado. Harry vigilaba al dragón, pero no tenía por qué preocuparse. Todos sus sentidos estaban abrumados por el atiborramiento de su comida favorita, aunque favorita no le hacía justicia. Los guardianes le habían dicho a Hagrid que no podían cocinar ni comer tocino cerca del dragón. El olor la volvía loca. Dio un paso atrás cuando una Hermione nuevamente visible se unió a Harry y levantó el huevo dorado. La multitud se volvió loca. 3 de los jueces también aplaudían, pero Igor no estaba contento. Aún le dolía el pésimo trato que le habían dado estos dos en la carpa de los campeones, y ahora tenía la intención de hacérselo pagar. ¿Qué espectáculo hay en eso? ¿Es demasiado fácil? ¿Su dragón fue drogado para ser dócil antes del evento? Igor no esperaba que un Arthur Weasley furioso se volviera contra él. Pocos lo harían. Hay una niña entre el público a la que ambos consideran su hija. Harry y Hermione se concentrarían en no alarmarla, en lugar de entretenerte. ¿Por dónde la trajeron entonces? Pomona estaba completamente de acuerdo con esa pregunta, e Igor también. Cuando salieron del instituto en Halloween para rescatar a Arthur y enfrentarse a Voldemort, ¿lo recuerdas? Joan, por supuesto, se quedó atrás. Se preocupó muchísimo y pidió venir hoy. Recibieron su huevo a tiempo, nadie salió herido y esa fue una transformación de primera clase. Casi pude saborear ese asado yo mismo. En ninguna parte de las reglas dice que tienen que ser entretenidos mientras completan su tarea. Mientras Ludo pedía a los jueces sus calificaciones, Pomona no dudó en otorgar los 10 puntos disponibles. Arthur también dio la máxima puntuación antes de que Olimpe, casi a regañadientes, le diera un 9. Igor tenía muchas ganas de dar un 4, pensó que podría salirse con la suya con un 6, pero el 9 de Olimpe le había echado por tierra la idea. Un 7 era probablemente la nota más baja que podía dar sin ser linchado, así que eso fue lo que hizo, entre gritos de burla.
Al apagarse los aullidos, la joven pareja, que seguía en la arena, se encontró con que una pelirroja bastante nerviosa se acercaba. El parecido familiar les permitió adivinar quién era. ¿Charlie Weasley? ¿Qué podemos hacer por ti? Hola, esto es bastante vergonzoso. Somos 8 intentando detener tu transformación, y no podemos. Si no te importa, nos gustaría recuperar a nuestro dragón. Como había amuletos de amplificación en la arena, todos oían su conversación y las risas estallaban en el estadio. Al acercarse a su jaula, un dragón algo atontado estaba apoyado en los barrotes. Cualquiera hubiera jurado que sonreía. Rascándose la cabeza, Charlie ofreció una explicación. Nunca había comido tanto cerdo. Solo le damos sobras, normalmente cuando intentamos que haga algo que no quiere. Tras pensarlo un momento, idearon un plan. Harry verbalizó sus ideas para que todos supieran lo que estaba pasando. No querríamos hacerle daño. Hermione, tú coge los barrotes y yo cogeré al dragón. Antes de que ninguno de los cuidadores pudiera decir nada, las barras se disolvieron y se convirtieron en rocas, pero el dragón seguía en su posición gracias a la magia de Harry. Levantando ligeramente su varita, el dragón flotó 15 centímetros del suelo. ¿Dónde quieres que la ponga? El silencio dentro del estadio era absoluto. Charlie no lo rompió, pues el habla lo había abandonado temporalmente. Simplemente señaló antes de abrir camino. Harry y Hermione los siguieron con el dragón flotante. Los 7 cuidadores de dragones, atónitos, salieron de su estupor cuando el dragón desapareció de su vista. Aún quedaba trabajo por hacer, pues la arena debía prepararse para el siguiente dragón. En el palco de jueces, Arthur no pudo resistirse a pellizcarle la nariz a Igor. ¿Te pareció suficientemente entretenido? Charlie es un mago muy poderoso, y trabajar con dragones exige serlo como mínimo, pero ni 8 cuidadores de dragones pudieron detener una transformación que Hermione logró sola. Me alegra que casi toda mi familia estuviera aquí para presenciar cómo Harry levitaba un dragón. Eso tampoco es algo que nadie haya visto antes. Para cuando los entrenadores terminaron de montar el Welsh Green en la arena, Harry y Hermione estaban sentados con sus familiares y amigos. Era hora de ver cómo les iba a los demás campeones. El plan de Fleur era, obviamente, intentar hechizar al dragón para que se durmiera. Podría haber funcionado también si el comentarista se hubiera quedado callado lo suficiente como para que el dragón se quedara dormido. Como a Batman le encantaba el sonido de su propia voz, eso jamás iba a suceder. Espero que tengan un plan B. Dan apenas había terminado de hablar cuando apareció su plan B. Un frustrado Víctor llegó a la misma conclusión. El dragón no podría dormir con ese idiota gritando e intentando enloquecer a la multitud. Decidió cambiar de planes, pero, crucialmente, nunca le contó a su compañero campeón lo que estaba haciendo. Víctor lanzó una maldición de conjuntivitis a los ojos del dragón, y su impacto directo le causó un gran dolor. Ese dolor encendió al instante la furia del dragón, y un rugido furioso fue acompañado por una llamarada ultra rápida que se disparó a ciegas hacia la arena. Fleur reaccionó con gran rapidez, pero nunca lo suficiente como para evitar heridas. Con el cabello y la túnica en llamas, Fleur se escondió tras una roca protectora antes de usar su varita para intentar apagar las llamas. No logró hacerlo todo antes de perder el conocimiento, lo que dejó a Fleur fuera de la tarea y, en cuestión de segundos, fuera de la arena. Esto alarmó a su ya preocupada directora, hasta que Pomona le explicó a Olimpe el motivo de la desaparición de Fleur y la nueva ubicación de su campeona. No esperábamos que Dumbledore tuviera medidas de seguridad, así que trajimos las nuestras. Su campeona, sin duda, ya no podía participar en esto, pero seguía corriendo grave peligro. La han trasladado al centro médico. Olimpe dejó escapar un suspiro de alivio antes de mirar a Igor con enojo. Ese chico tuyo es un imbécil búlgaro. Víctor, o el maldito imbécil búlgaro, como Olimpe acababa de bautizarlo, intentaba esquivar a un dragón enfurecido y temporalmente cegado. La palabra temporal era lo que realmente aterrorizaba al campeón de Durmstrang. Cuanto más recuperaba la vista de la bestia, mayores eran sus posibilidades de acabar frito. Ahora dependía del sigilo y la velocidad para robar el huevo dorado. Lanzar hechizos solo le proporcionaba pistas al dragón sobre su ubicación. Finalmente, con el premio en sus manos, Víctor solo pensaba en una cosa: largarse de allí. Con el huevo bajo el brazo, el miedo le impulsó a correr hacia la salida. Al percibir el movimiento, el dragón giró bruscamente y su cola golpeó a Víctor de lleno en el pecho. Salir despedido por los aires antes de caer al suelo a unos metros de distancia resultó ser algo positivo para el búlgaro, ya que el lugar por donde había estado corriendo hacía una fracción de segundo era ahora un infierno.
El impacto de la cola del dragón y el posterior impacto contra el suelo rocoso dejaron a Víctor con una sola opción. Comenzó su agonizante gateo para escapar del alcance del dragón. Al superar esa distancia, Víctor se quedó tendido aliviado, aunque Batman tuvo que pedir ayuda repetidamente para que un sanador y su joven enfermera finalmente aparecieran. Salir de la arena levitando en camilla no era como Víctor había imaginado que terminaría la tarea de hoy, pero simplemente se sintió aliviado de salir de allí. Cuando se les pidió a los jueces que calificaran, Pomona ofreció a todos su sincera evaluación de lo que acababa de presenciar. Su trabajo en equipo fue inexistente, lo que provocó que una de ellas resultara tan gravemente herida que no pudo continuar. La salud de un compañero siempre debe anteponerse a la ambición, y el método empleado también resultó en la destrucción de 2 huevos de dragón. Su varita dibujó un 4 en el aire. Arthur siguió con un 5. Olympe fulminó con la mirada a Batman, pues también era sincera en su evaluación. Creo que mi campeona habría cumplido su tarea, de no ser por influencias externas. Su 6 recibió aplausos de todo el estadio. El 8 de Igor lo convirtió nuevamente en el villano de la pantomima, con abucheos y burlas a su alrededor. Oh, la entrada de Dumbledore a la arena no estuvo acompañada de gran cosa. Un aplauso cortés fue lo mejor que se pudo decir de su saludo. Con el ministerio ignorando su decisión y permitiendo que los eventos de hoy se transmitieran en vivo por radio, por suerte, sin entrevistas como condición para dicha transmisión, la mayor parte de la población mágica de Europa estaría escuchando. Ya era hora de que Albus Dumbledore recordara a quienes observaban y escuchaban lo poderoso y talentoso que era. Harry descifró la estrategia de Dumbledore enseguida. La convocación de águilas fue una buena transfiguración y una buena táctica para sacar a la bola de fuego china de su nido, pero no lo hicieron. Simplemente acosaron y atormentaron al dragón sin intentar apartarla de la protección de sus huevos. Dumbledore añadió entonces una manada de media docena de lobos, que rodearon el nido, atacando cuando se presentaba la oportunidad, pero una vez más parecían contentarse con contener al dragón en lugar de moverlo. Va a prolongar esto, con la esperanza de deslumbrar a todos con su brillantez. Mientras tanto, el dragón solo intenta proteger sus huevos. Mientras el dragón reducía lentamente el número de águilas y lobos atacantes, la elección de Dumbledore de una roca grande en particular para su siguiente hazaña de transfiguración hizo que Harry y Hermione tomaran una decisión. Hermione no se había quedado de brazos cruzados mientras saludaba a Joan. Había aplicado una transfiguración activada a unas rocas grandes. Originalmente, esto pretendía ser una pequeña sorpresa para Tom, pero al elegir Dumbledore una de ellas, Hermione lanzó el detonante. Un hechizo inofensivo e invisible a simple vista. Un par de unicornios machos aparecían de la gran roca cuando algo increíble sucedió, dejando a Albus completamente perplejo. Perdió el control de su transformación al convertirse en pequeñas y brillantes bolas de metal. Al ver cómo estas bolas caían en cascada al suelo de la arena, Albus se perdió a otros 3 haciendo exactamente lo mismo. Al elegir otra roca para la transformación, el anciano mago se elevó repentinamente en el aire, antes de estrellarse contra el suelo de espaldas. Sus pies simplemente se desplomaron. Un Albus sin aliento perdió el control de sus animales transfigurados. La pareja de águilas restantes salió volando del estadio, mientras un trío de lobos se acercaba, buscando una presa más fácil que el dragón. Que ellos también se deslizaran sin control sobre los rodamientos era un espectáculo digno de admirar, y una comedia de oro. Las carcajadas resonaron por todo el estadio y, gracias a la transmisión inalámbrica, llegarían mucho más allá de los presentes. Canceló fácilmente su transformación en los lobos, pero nada de lo que Albus intentó afectó a estas malditas bolas de metal. Fue otra bola la que encendió su ira. Una bola de fuego del dragón se acercó lo suficiente como para chamuscarle la túnica, arruinándola. Con un grito de ira, Albus disparó un aturdidor tan poderoso que dejó al dragón inconsciente. Esto no solo dejó que todos vieran que había estado jugando con el dragón, sino que ver a Dumbledore avanzar lentamente hacia el nido, agarrándose a todo lo que podía, seguía siendo increíblemente gracioso. Fueron víctores bastante sarcásticos los que recibieron a Dumbledore al levantar el huevo dorado sobre su cabeza. Aprovechando esta distracción, Hermione canceló su transformación en bola de rodamiento mientras Batman anunciaba las calificaciones de los jueces. Pomona tuvo que secarse los ojos de la risa. Dios mío. Bailando con lobos fue divertidísimo. Esto es puramente para entretener. Le dio un 2 a Dumbledore, entre carcajadas por todo el estadio. Albus Dumbledore atormentando a una criatura que es más poderosa que él. ¡Vaya sorpresa!
La audiencia que observaba no estaba muy segura de cómo tomar los comentarios de Arthur, o el punto que le otorgó. Olimpe también lo notó. Los campeones anteriores trataron la tarea con respeto, y seleccionaron criaturas mágicas con tanta dignidad. No me sorprendió descubrir que son grandes amigos de Hagrid. Sin duda, nunca aprenderán ese respeto ni esa dignidad de ti. Su concesión de un punto fue recibida con aplausos. Igor dio su nota más baja del día, un solo punto, y fue ovacionado. Todo el torneo fue una locura. Un Dumbledore furioso salió furioso de la arena. Acumular 5 puntos en total de 4 jueces fue enormemente, y muy públicamente, vergonzoso para el viejo mago, sobre todo porque se aferraba a su puesto de director con uñas y dientes. Harry y Hermione estaban encantados con el resultado de su broma. Ambos comprendían que Dumbledore era demasiado poderoso como para que el dragón le hiciera daño. No, solo su imagen de mago grande y benévolo recibió una paliza pública hoy. Joan volvió a abrazarlos a ambos, antes de moverse hacia atrás y sentarse entre Luna y Millie. Esto estaba previsto, dejando a los 6 de adelante libres para actuar, mientras que los de atrás tenían las espaldas cubiertas. Con Filius y Bill también allí, todos estaban en alerta máxima. Joan estaría lo más segura posible. Se acercaba la hora del espectáculo. Oh. Ridley había aprovechado una grave falla en el cordón de seguridad que rodeaba el estadio, simplemente caminando desde el túnel del sauce boxeador hasta su posición actual a las 3 de la madrugada. Evitar a los pocos aurores encargados de patrullar el perímetro del estadio en plena noche resultó ser facilísimo. Habiendo grabado ya las runas necesarias en pequeñas tablas de piedra, solo necesitó aplicar un poco de magia para crear este escondite y ocultarse dentro de la arena horas antes del inicio de la tarea. Era imposible determinar si fue el enorme y temible dragón que los cuidadores finalmente lograron poner en posición, o la posibilidad de que Lord Voldemort apareciera en cualquier momento, lo que causó que un silencio antinatural se apoderara del estadio. Bagman pensó que este era su momento de brillar, y Ludo disfrutaba de que todos lo vieran. Ya era hora. Como Tom Riddle no asistió cuando los demás campeones dibujaron sus dragones, se le concedió el que quedaba por completar su tarea. Ahora convocó oficialmente a Tom Riddle para que complete la primera prueba del torneo de los 3 magos. Fue como si el estadio hubiera sido cubierto por un sudario. El silencio se volvió opresivo rápidamente. Algunos parecían tener miedo de respirar. Amelia pronto rompió el velo de silencio mientras su voz resonaba por todas partes. Bagman, no seas imbécil. Llámalo 3 veces y su magia desaparecerá. No es momento de prolongar la tensión. Ludo volvió a llamar a Tom para que terminara, repitiendo su llamado inmediatamente después de terminar el segundo. La anciana apareció saliendo de una gran roca al fondo de la arena. Tenía las manos en alto, pues Voldemort necesitaba ganar tiempo para revelar la información que esperaban los salvaría. Los gritos provocados por la aparición de la abuela B fueron silenciados por la misma persona que pedía precisamente eso. Ese silencio forzado tampoco duró mucho, pues el penetrante silbido de Fred Weasley resonó por todo el estadio. George, que no se quedaba atrás, gritó. ¿Qué haces luego, cariño? Lo que provocó algunos gorjeos nerviosos. Las acciones de los gemelos habían disipado parte del miedo que incluso el nombre Voldemort generaba. Esos ojos rojos ahora estaban fijos en el grupo que vestía esas túnicas tan reconocibles. Intentando ignorar todas las varitas que los apuntaban, Voldemort reveló la información que, con suerte, los salvaría hoy. Las reglas del torneo de los 3 magos establecen que cualquiera que impida deliberadamente que un campeón participe en una prueba perderá su magia en su lugar. Animado por el hecho de que aún no se habían lanzado maldiciones, Voldemort empezaba a creer que existía la posibilidad de que lo lograran. El plan era golpear al dragón con una maldición asesina, y quizá también lanzar algunas al público, solo para causar pánico y confusión. Las runas que creaban la piel también actuaban como un punto de traslador, permitiendo que la que llevaban alrededor del cuello lo sacara de allí en cuanto se metieran de nuevo en ella. Nunca tuvieron intención de acercarse al huevo de oro. Matar al dragón significaba que Tom Riddle habría competido en la primera prueba, lo cual sería suficiente para evitar cualquier penalización de la copa. Voldemort sería el primero en admitir que no era un gran plan, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y en ese momento estaban caminando por Desperation Drive. Amelia tuvo que formular rápidamente nuevos planes. Considerando que sería seguro aturdir a la abuela B, después de que la campeona hubiera competido, y luego tomarla prisionera mientras los expertos legales del ministerio decidían qué hacer a continuación. Presentar ese plan a sus aurores iba a llevar unos minutos.
Amelia no sabía que no iba a tener esos minutos, ya que también se estaban modificando otros planes. Mientras Voldemort sacaba su varita para competir, un poderoso hechizo impactó en su hombro derecho. Lanzado al suelo y tendido en un charco de sangre que se expandía, sus ojos rojos intentaron concentrarse en el grupo de los que vestían túnicas azul claro. ¿Por qué harías esto? Perderás tu magia. Una voz masculina gritó la respuesta. Algunos no tenemos magia que perder. Pero eso no significa que estemos indefensos. Para enfatizar este punto, Dan emuló las acciones de su esposa de hacía un momento, disparándole a Voldemort en el otro hombro. Harry y Hermione también habían estado ocupados, alargando las ataduras del colacuerno. El enorme dragón se había sentido tentado por el aroma a carne asada, aunque el aroma a sangre fresca, ahora a su alcance, resultó irresistible para el depredador supremo. Se movía a una velocidad aterradora y el crujido del colacuerno al acabar con la vida del señor oscuro más temido de Gran Bretaña se oía con claridad, incluso por la radio. La dragona arrastró lo que quedaba de su comida de vuelta a su nido antes de consumir lo que quedaba de Voldemort antes de que alguien intentara quitárselo. Todo el estadio luchaba por creer lo que acababan de presenciar, aunque las reflexiones de Ludo en voz alta parecían resumirlo a la perfección. Me pregunto qué probabilidades habría tenido de que Lord Voldemort fuera asesinado por un par de mugles y un dragón. Conmoción, horror y asco por el ruido del dragón al comer. Todo estaba presente en el estadio, pero la emoción predominante parecía ser de alivio. Por fin había terminado, y esta vez no había huérfanos. La multitud aún no estaba lista para festejar, pero sin duda lo harían después de los extraordinarios acontecimientos de hoy. Al mirar a su alrededor, Hermione sintió alivio al ver a Millie abrazando a Joan y tapándole también las orejitas con las manos. Amelia no tardó en unirse al grupo, estrechándoles la mano y felicitándolos por el buen trabajo. Está muerta, sin duda, y tengo muchas ganas de decirle a Fudge dónde meter su trabajo. Mi última orden a mis aurores fue que mantuvieran a la prensa y a todos los demás alejados de ustedes hasta que partan hacia Italia. Quizás me reúna con ustedes allí más tarde. Sirius y Harry intercambiaron una mirada rápida antes de preguntarle a Amelia si podían hablar con ella cuando los visitara, ya que podrían tener un puesto que podría interesarle a un jefe de departamento ministerial recientemente desempleado. Antonio los interrumpió, entregándole la varita de Amelia Dumbledore. Apuntó al grupo con su varita, sospechamos que para evitar que Emma disparara, así que lo aturdimos. El siguiente drama que se desarrolló también incluyó al instituto, pues los gritos y alaridos provenientes de la carpa médica hicieron que Pomona guiara a 3 personas hacia ellos. Si bien Olimpe era inconfundible, tampoco había mucha duda sobre la identidad de los otros dos. Eran claramente los padres de Fleur. Harry, la señorita de la Cour no está en la enfermería. ¿Podrías llamar a Dobby para averiguar qué pasó? Pomona no pudo decir nada más cuando Dobby apareció y respondió a su pregunta. Dobby llevó a la señorita herida a la tienda, pero el curandero estaba demasiado ocupado en la cama con la enfermera como para ocuparse de ella. Dobby se preguntaba si debía llevar a la señorita herida al instituto cuando la enfermera gritó sí varias veces. Dobby llevó a la señorita herida con mamá Amapola. Dobby sabe que allí la señorita estará bien cuidada. Mientras Pomona y Harry agradecían a Dobby, intentando contener la risa, el pequeño elfo observaba cómo su pequeña señorita era envuelta en los brazos de las 2 damas Granger. Con las otras 4 chicas del instituto rondándolos, Dobby ya sintió en señal de aprobación antes de desaparecer cuando le correspondía. Lamento preocuparlos, pero Fleur está a salvo y en buenas manos. Poppy ha cuidado de toda mi familia, así que hablo por experiencia propia. Por supuesto, son más que bienvenidos a regresar con nosotros y verlo con sus propios ojos. La oferta de Harry fue aceptada de inmediato por el trío preocupado. Se preparaban para partir cuando Harry se encontró frente a 3 perseguidores furiosos. Oye Harry, ¿qué es eso? Estamos escuchando que jugarás Quidditch este sábado sin nosotros. Pomona lo salvó. Lo siento, chicas, nos encantaría organizar un partido amistoso de Quidditch con Hogwarts, pero primero necesitarán un nuevo director. Nadie en el instituto quiere tener nada que ver con Dumbledore. Harry mantuvo una breve conversación en susurros con su directora, lo que llevó a Pomona a preguntarles a las chicas. ¿Planean asistir al baile en Hogwarts? No, será tan aburrido como todo lo demás. Nos vamos todos a casa para Navidad. Si lo prefieren, y es imprescindible el permiso de sus padres, nos gustaría invitarlos a los 3 a pasar la Navidad con nosotros en el instituto. Las 3 chicas se abrazaban, saltando y chillando de emoción.
Para entonces, Pomona ya había anotado otros 3 nombres, todos estudiantes mayores de Hufflepuff, antes de entregárselos a Filius, quien añadió 3 nombres de Ravenclaw a la lista. Harry preguntó si podían pasarle esos nombres primero a Luna, y al aceptar que ninguna de las garras elegidas la había intimidado jamás, la lista quedó clara. Si tuviera la amabilidad de preguntar si alguno de estos estudiantes desea unirse a su visita, por favor, informe a uno de los gemelos Weasley sobre sus respuestas. Queremos que esto sea lo más informal posible, pero aún así necesito las cartas de consentimiento de los padres. Katie sonrió al ver los nombres. Todos son jugadores de Quidditch. Sonriendo, Pomona les guiñó el ojo a las chicas con aire cómplice. ¡Qué práctico! Tenemos un orfanato entero con nosotras. Seguro que les encantaría ver algunos partidos de Quidditch. Les he dicho que el instituto está protegido contra el mal tiempo. Volar será muy agradable. La advertencia de Amelia de que Fudge acababa de llegar hizo que los estudiantes y el personal del instituto abandonaran Hogwarts apenas unos segundos después. Capítulo 31, Mentiras, berrinches y traiciones, Dios mío. No puede estar muerto. Albus, se lo comió el dragón más grande que he visto en mi vida. Claro que está muerto. Cornelius levantó la mano para que el viejo idiota no repitiera el mismo mantra. Lo que me convence de que se ha ido para siempre, más que los cientos de testigos que vieron al enorme dragón comiéndolo como refrigerio, es que Amelia Bones presentó su renuncia inmediatamente después del evento. Tiene una estrecha relación con Potter, probablemente se dirige a Italia ahora mismo, así que eso significa que creen que Voldemort también se ha ido para siempre. Potter y Granger han estado muy adelantados desde que dejaron Hogwarts, a veces con ideas completamente diferentes a las del resto. Entonces, ¿estás diciendo que crees en Potter más que en mí? Viendo sus historiales recientes, no hay otra opción. Han aplastado a los mortífagos y a todos los que se interpusieron en su camino. Voldemort está muerto, al igual que Dolores, y hoy te hicieron quedar como un tonto. Ambos entendemos el desastre que habría sido que mi nombre saliera de esa copa, y algo que Potter claramente era capaz de hacer. Creíste que estabas tendiendo una trampa a un antiguo alumno, y Potter no solo revirtió tu trampa, sino que eliminó a Voldemort por si acaso. No es alguien a quien quiera contrariar de ninguna manera. Cornelius se dio cuenta de que Albus seguía sin creérselo. Tenía una opinión diferente, por lo tanto, Albus Dumbledore tenía razón, y todos los demás estaban equivocados. Negando con la cabeza, el ministro le ofreció a este viejo idiota algunas verdades sencillas. Escuché la transmisión de radio hoy. El comentarista prácticamente los bautizó como las reencarnaciones de Merlín y Morgan Le Fay. Tus esfuerzos no tuvieron mucho éxito, ni como competidor ni como organizador. ¿De verdad no tenías nada preparado para salvar a un campeón que se encontraba en serios problemas? Que Potter lo hiciera, y funcionara de maravilla, es simplemente otro punto enorme a su favor en cualquier comparación contigo. Pero eso es absurdo. ¿En serio? Potter ya no es el niño que vivió, ahora es el destructor del Señor Oscuro. ¿Tienes alguna duda de que Potter no solo orquestó el evento de hoy, sino que tuvo el control total todo el tiempo? Esa fue la conclusión a la que llegó rápidamente el comentarista de radio, y también la mayoría de los espectadores en el estadio. El ministerio se verá inundado de exigencias para que Potter reciba la orden de Merlín de primera clase. No es posible que... Claro que no puedo. Me diría públicamente que me lo metiera por el culo. La única posibilidad de que Potter aceptara sería si le ofreciéramos lo mismo a su prometida, y probablemente también a sus padres mugles. El Wisengamot nunca votaría por eso. Albus, sus días, como los de Hogwarts, también están contados. Amelia intentó advertirme, pero no fue hasta que me senté a pensarlo que me di cuenta de que el propio ministerio también está bajo una amenaza muy real. De nada sirve ser ministro de magia si no quedan brujas ni magos en el país para gobernar. La familia Potter se ha ido de Gran Bretaña para siempre, al igual que los Black. Sospecho que gente como Bones, Longbottom, Abbott, Lovegood e incluso Weasley pronto les seguirán. Súmale la cantidad de familias que Gran Bretaña perdió durante las purgas de mortífagos y empezarás a ver el dilema al que nos enfrentamos. Tengo gente explorando la magnitud del problema ahora mismo, y estoy seguro de que no me gustarán sus hallazgos. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hay 3 áreas en las que realmente podrías ayudar al país, Albus. Número 1, cancela este torneo. Ahora es una vergüenza. Me encantaría, pero no es posible. Una vez comenzado, el torneo debe continuar hasta ganar la copa al final de la tercera prueba. Las pruebas en sí deben ser desafiantes.
No podemos permitir que se sienten a jugar al ajedrez por la copa. También debe haber un descanso entre pruebas para que los campeones lesionados tengan tiempo suficiente para recuperarse y competir. ¿Cuáles son las otras dos áreas? Sabiendo que al viejo mago no le gustaría oír eso, Cornelius lo soltó sin pensarlo. Renuncia como director de Hogwarts, con efecto inmediato. Que hubiera logrado con una sola frase dejar a Albus Dumbledore sin palabras, Cornelius lo consideró todo un logro. Hay dos razones por las que Hogwarts sigue funcionando. Los otros colegios están proporcionando profesores y el hecho de que Potter no aceptó a ningún alumno de cursos superiores. Sin embargo, esos profesores prestados están aprovechando la oportunidad para reclutar a miembros de esos cursos superiores para sus propios colegios. Cuando eso suceda, simplemente no habrá suficientes estudiantes para financiar Hogwarts. Tiene que haber nuevo personal y un nuevo plan antes de Año Nuevo. De lo contrario, Hogwarts no abrirá el próximo septiembre. Lo intenté, Cornelius. Ni siquiera logré que nadie aceptara el puesto de diputado. El problema eres tú. El nombre Albus Dumbledore se ha vuelto tóxico. Tus métodos para dirigir Hogwarts también son conocidos. Usar encantamientos de compulsión con quienes trabajan para ti no incentiva a nadie a aceptar un puesto en el castillo. Si no renuncias, me veré obligado a asumir el control ministerial de Hogwarts y luego despedirte. Solo con Albus Dumbledore fuera del castillo tendremos alguna posibilidad de mantener Hogwarts abierto después de junio. Albus parecía más sorprendido que enojado, así que Cornelius pasó al siguiente punto. Después de la tercera prueba, tienes que desaparecer. Lacme está desesperada por juzgarte por múltiples delitos, y seguramente tomará medidas en cuanto termine tu participación en el torneo. No sobrevivirás a un juicio formal, y seguro que harán todo el proceso muy público, así que podrías llevarte al ministerio contigo. Bueno, Albus, ¿puedes ayudarme? Claro que puedo ayudar. Rápido como un rayo, Albus le lanzó un obliviate al ministro de magia, mientras maldecía a esos magos italianos por robarle su varita. Estaba tan ocupado intentando asegurarse de que los Granger no interfirieran en la situación, que esos dos poderosos aturdidores lo dejaron inconsciente antes de que pudiera hacer nada. Incluso ahora, no estaba seguro de si era la pérdida de la lealtad a la varita de Sauco lo que afectaba sus hechizos, o simplemente que aún sufría las secuelas de haber sido aturdido de nuevo. Su ira contra Cornelius era de proporciones épicas. Solo él sabía de los horrocruxes de Voldemort, y de que el Señor Tenebroso no podía estar muerto. Con una profecía en juego, ¿qué papel jugó Potter en este destierro? Pequeño engreído, ¿cómo te atreves a pensar que Potter podría ser mejor que yo en algo, y en mi propia oficina además? Olvidarás todo lo que hablamos y nombrarás a Shacklebolt como el nuevo jefe del DMLE. Con Kingsley en esa posición, podría empezar a alimentar historias, fabricando pruebas si fuera necesario, de que el Señor Oscuro no se había ido realmente. Entonces, el público crédulo se volvería contra su falso héroe y volvería a buscar su guía y la salvación de sus miserables vidas. Albus tenía muchos años de experiencia despertando a sus víctimas desorientadas y sacándolas de su oficina lo más rápido posible. Fudge fue enviado con rapidez y seguridad al Ministerio de Magia. Oh, se respiraba un ambiente festivo en el instituto. Se habían cancelado las clases después del almuerzo para que toda la escuela pudiera escuchar la transmisión junta. Estaban cenando, aunque Harry, Sirius, Remus, Francesca y Amelia mantenían lo que parecía una conversación muy seria. Hermione se quedaba con su familia. Los tres Granger estaban preocupados por cómo el día de hoy podría afectar a Joan. Cuando le preguntaron cómo se sentía, su naricita seguía frunciéndose, pero ahora tenía la confianza suficiente para decir lo que pensaba. El mago malvado que mató a los padres de Harry se ha ido, y eso es bueno. Millie se aseguró de que no viera ni oyera nada demasiado desagradable. La hermosa dama que fue quemada por el dragón, ¿podemos ir a visitarla después de cenar? La tía Poppy es maravillosa, y ver que la mujer va a estar bien me pondría bien a mí también. Hermione explicó que dependería de Poppy si podían visitar a Fleur, pero si ella decía que sí, todos irían después del postre. Segundos después, Dobby apareció para decir que Madame Poppy había dicho que la pequeña señorita podía visitarla, pero solo por un ratito. La amplia sonrisa y el gracias de Joan le alegraron el día a Dobby. Oh, Fleur yacía en la cama del hospital, con medio cuerpo vendado. Era difícil encontrar una posición cómoda. Que esas vendas estuvieran ahí principalmente para sujetar el bálsamo para quemaduras fue un gran consuelo para los tres adultos que la acompañaban. Ellos, a su vez, intentaban consolar a la afligida bruja. Todos conversaban en francés a un ritmo acelerado.
¿Cómo puedo volver a verlos? Desde el primer momento en que nos conocimos, los insulté deliberadamente. Sin embargo, no solo me salvaron, sino que me trajeron aquí para recibir tratamiento. ¿Qué se supone que debo decirles? El informe de la medibruja, que decía que su hija se recuperaría por completo en pocos días, conmocionó y deleitó a Luis de la Cour. Era difícil creer que semejante resultado fuera posible después de lo que había presenciado hoy. La medibruja insistió en que haber sacado a su hija de la arena y puesto a su cuidado tan pronto fue fundamental para que pudiera ofrecer un diagnóstico tan positivo. Quizás estés dándole demasiadas vueltas, pero decir gracias sería un buen punto de partida. Olimpe también intentó tranquilizar a su estudiante. Lord Potter tenía razón, por supuesto. Ninguno de nosotros tenía ni idea de dónde nos estábamos metiendo. Esos contratos inquebrantables ya eran bastante malos, pero al parecer Albus tenía planes dentro de otros planes, y nos vimos envueltos en ellos. Lord Potter y su prometida estuvieron brillantes hoy. Su poder y control eran increíbles para tan jóvenes. Lo que más me impresionó fue su trabajo en equipo. Parecían más sincronizados que Apolline y yo, y llevamos casados más de 20 años. Fue en ese momento que Apolline soltó la mano de su hija mayor y se dirigió a saludar al grupo que acababa de ingresar a la enfermería. Señorita Granger, no podemos felicitarla lo suficiente a usted y a su familia por salvar a Fleur hoy. Merci, merci. Oh, no le des importancia. Sabemos de primera mano lo peligroso que puede ser Hogwarts con Dumbledore al mando, y también sabíamos que no habría implementado ningún sistema de seguridad. Como le dijimos a su directora, a Dumbledore no le importa a quién perjudican sus planes. A nosotros sí. Hermione presentó a sus padres y luego a Joan. Quería ver si la bella dama estaba bien. Joan se dirigió directamente hacia Fleur, herida, ocupando el lugar del que Apolline acababa de mudarse. Me alegra ver que estás bien, fuiste muy valiente. Dobby es el mejor elfo del mundo. Él te trajo aquí. La tía Poppy pronto te curará. Hizo lo mismo con Harry, y había sangre por todas partes cuando regresó del ministerio. Fue realmente aterrador. Sonriéndole a la joven, Apolline le preguntó con dulzura. ¿No tuviste miedo hoy? ¡Ay, no! Estaba con mi familia. No me puede pasar nada entonces. Joan pareció pensar un momento antes de decir nada más. Ese viejo mago malvado dejó inconsciente a su dragón cuando se metió en líos. Si mamá se hubiera metido en líos, su Harry habría sacado al dragón de un golpe. Ambos son muy fuertes e inteligentes, así que no me asusté en absoluto. Pensando que era la persona a la que había llamado niño, Fleur movió la cabeza tímidamente para hablar con Hermione. Necesito disculparme por mis palabras hirientes de hoy. Me equivoqué, y tu Harry tenía toda la razón. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Muchas gracias por salvarme, de todas formas. De nada. Penny Clearwater vendrá pronto para ayudarte con los preparativos. Es una de las asistentes del instituto. Poppy quiere que te quedes al menos esta noche, y los demás también pueden quedarse. Tengo que acostar a este, hemos tenido un día emocionante. Mientras Joan se despedía de todos, se oyó a Fleur murmurar. Es adorable. Oh. Angelina, emocionada, vio a Cedric en el pasillo y se apresuró a alcanzarlo. Oye, Diggory, espera un momento. ¿Vas al baile? Cho se abrazó posesivamente al brazo izquierdo de Cedric. Sí, lo es, y va conmigo, así que aléjate. Con ambas manos frente a ella, con las palmas hacia afuera, Angelina le puso las cosas en su sitio a la chica, visiblemente celosa. Oye, no intentaba robarte tu cita. No solo no voy, sino que ni siquiera estaré en el país. Voy a pasar las vacaciones de Navidad en Italia con Harry y la pandilla. La directora Sprout me dio algunos nombres para invitar, y Cedric estaba en esa lista tan corta. Pero si se queda aquí, no te molestaré más. Girándose, logró alejarse 2 pasos antes de que Cedric pudiera hablar. Espera, Angelina, no puedes soltarle algo así a alguien y luego irte sin más. ¿Qué es esta invitación? Oh, vamos a pasar todas las vacaciones en el instituto. La directora dijo que su colegio tiene protecciones contra el clima, así que también habrá mucho Quidditch. Quien vaya necesita permiso de sus padres. Una carta enviada a Gringotts funciona. Esta no es una visita oficial, así que no tiene nada que ver con Hogwarts ni con el ministerio. Son solo unos amigos pasando las vacaciones juntos, en Italia. Aún aferrada a Cedric, Cho, indecisa, le hizo cortésmente una pregunta cuya respuesta ansiaba desesperadamente. ¿Quién más está en esa lista? Oh, no podría decirlo.
Necesitamos hablar con esta gente personalmente, no dejar que escuchen estas noticias de segunda mano. Esto obligó a Cho a plantearse su verdadera pregunta. ¿Está mi nombre en esa lista? Supongo que puedo decírtelo. No, es una lista muy corta. Harry le pidió a Luna que revisara los pocos nombres de Ravenclaw que había, para ver si alguno le había molestado. Parece que a cualquiera que lo haya hecho no se le permitirá acercarse al Instituto Potter. Cedric, necesito una respuesta en un par de días. Esta vez, Angelina pudo irse. La pareja que dejó atrás estaba demasiado ocupada discutiendo como para detenerla de nuevo. Recordaba bien cómo Cho coqueteó públicamente con Harry durante su partido del año pasado, y aún así, él la delató antes que ella. A Angelina simplemente no le gustaba la chica, no le costaría creer que intimidara a una estudiante más joven, y no veía de ninguna manera que Cho recibiera una invitación al instituto. Se fue a buscar el siguiente nombre en su lista. Oh. Cornelius se acercó con aire arrogante a su secretaria. Maureen, por favor, llama al Auror Shacklebolt. Necesito hablar con él en mi oficina. Mientras cruzaba la ornamentada puerta hacia la oficina del ministro de magia, Maureen abrió el cajón de su escritorio y supo lo que tenía que hacer. Cornelius gritó entre cuando llamaron a la puerta de su oficina y se sorprendió al ver a Maureen entrar con 4 aurores, y ninguno de ellos era Shacklebolt. ¿Qué significa esto? Solo cumplía sus órdenes, ministro. Si no regresó y me dio una contraseña, me ordenó que le entregara esto y que los aurores lo llevarán a San Mungo para que le revisaran si tenía encantamientos de compulsión y desmemorizantes. Le entregó un pergamino, uno que obviamente él mismo había sellado. Rompiendo el sello ministerial, leyó la misiva, escrita de su puño y letra. Si estás leyendo esto, no te enfades con Maureen. Está haciendo exactamente lo que le ordenamos. Íbamos a Hogwarts a confrontar a Dumbledore por la farsa de hoy. Teníamos 3 puntos que plantearle. La cancelación del torneo, su renuncia a Hogwarts y su desaparición antes de que la Igua lo atrapara. Sabiendo que no le iba a gustar nada de eso, consideramos prudente tomar esta precaución. Ahora es hora de ir a San Mungo y averiguar si esta precaución era necesaria. Los aurores recibieron su propio rollo de pergamino, lo que les dio una orden ministerial para llevarte a San Mungo. El hecho de haberlo firmado y haber puesto ministro de magia debajo de su firma eliminaba cualquier posibilidad de que fuera falso. Solo Cornelius Fudge sabría que, aunque sería el único en leerlo, lo firmaría como ministro de magia. En silencio, extendió la mano hacia el auror principal y leyó sus órdenes, también escritas a mano. La única salida sería ordenar a los aurores que se retiraran, algo que estas órdenes escritas les ordenaban específicamente no aceptar. Bueno, supongo que será mejor terminar con esto de una vez. Cornelius se fue a San Mungo, bajo la custodia de los aurores. Oh. Desde cualquier punto de vista, Sirius Black acaba de tener un día estelar. Voldemort había sido el fantasma por excelencia durante toda su vida, una figura tan aterradora que brujas y magos temían incluso pronunciar su nombre. El impacto que había tenido en la vida de Sirius era inconmensurable, y todo malo. Con Voldemort desterrado para siempre, el mundo era sin duda un lugar más luminoso esa noche. Sirius pasaba las pocas horas que le quedaban del día sentado en la terraza de la casa de Harry, con un vaso de exquisito whisky escocés de Malta en una mano y el otro brazo alrededor de la igualmente exquisita señorita Rosie. La hermosa vista de la bahía de Nápoles no atraía al merodeador. Palidecía en comparación con la hermosa mujer que ahora se acurrucaba a su lado. Como era de esperar, Amelia aprovechó la oportunidad de participar en su último proyecto. Fue el brillo en los preciosos ojos azules de Francesca lo que captó y mantuvo la atención de Sirius. Sirius estaba seguro de estar interpretando las señales correctamente, pero nunca lo había hecho antes, así que también estaba un poco nervioso. Parecías muy entusiasmado con nuestro último proyecto. Oh, Sirius, es el sueño de cualquier arquitecto recibir un encargo como este. Diseñar un pueblo entero desde cero. No solo casas, sino un entorno donde toda una comunidad pueda prosperar. Sí, estoy emocionado. ¿Te gustaría diseñar una de esas casas para que vivamos en ella? Se oyó una profunda inspiración antes de que Francesca preguntara. ¿Me estás pidiendo que me mude contigo? Inclinándose, Sirius besó a Francesca con todo su amor y ternura. Vive juntos, cásate conmigo, pasemos el resto de nuestras vidas juntos criando a nuestra familia. Tú decides. Sé que siempre te querré en mi vida, sea como sea. La sonrisa que Francesca lucía eclipsó la luz de la luna que los bañaba. Francesca Black suena muy bien. Tras dejar el whisky, Sirius se arrodilló, decidido a hacerlo bien.
Señorita Francesca Rossi, ¿me haría el inmenso honor de ser mi esposa? Ella se inclinó y lo besó. Para que estés seguro, es un sí. Necesitamos un anillo y luego fijamos una fecha. ¿Alguna sugerencia? Hay muchas joyerías en Nápoles. La fecha puede ser cuando queramos, pero me gustaría casarme donde mi vida cambió. Aquí mismo. ¿Crees que Harry nos dejaría casarnos en su casa? No tienes idea de lo feliz que eso le haría a él y al resto de nuestra loca familia. Francesca se reía. Sí, son unos locos. ¿Cómo dice ese viejo proverbio? Que vivan tiempos interesantes. Creo que ya lo tenemos cubierto. Mi familia son solo mamá y papá, a quienes ya conocen. Podríamos traerlos para Navidad y que conozcan también al resto de la pandilla. Es una idea maravillosa. ¿Qué te parece una boda navideña? Si lo hablamos con mis padres entonces veremos. Sirius quería ir a Nápoles ahora mismo, desesperado por llegar a tiempo para la apertura de las joyerías. No quiero darte tiempo para que cambies de opinión sobre casarte conmigo. Oh, verás que soy muy terco cuando tomo una decisión. No te escaparás de mí ahora, Sirius Black. Esa declaración merecía un beso, posiblemente muchos besos. En este día estelar, Sirius estaba seguro de haber guardado lo mejor para el final. Oh, Cornelius también debería haber tenido un día estupendo, y un par de copas de whisky le parecían perfectas en ese momento. Después de despotricar y desvariar durante al menos 15 minutos, con un montón de palabrotas por medio, era hora de calmarse y hacer su trabajo. El mayor problema al que se enfrentaba en ese momento era que Cornelius no sabía en quién podía confiar. El ministro ordenó al cuarteto de aurores que lo había acompañado a San Mungo que se sometieran a las mismas pruebas que él. Cuando se descubrió que uno de ellos llevaba un encantamiento de lealtad, Cornelius se volvió más decidido. Mandó llamar al director del hospital y, después de que les dieron el certificado de buena salud, Cornelio le explicó el problema. Dumbledore ha sido bastante encantador, jugando con hechizos de memoria, lealtad y compulsión. No tenemos ni idea de cuántos hechizos, cuántas personas ni siquiera cuánto tiempo lleva ocurriendo. Sospecho que décadas, pero ahora mismo, las únicas personas en las que podemos confiar están en esta sala. Necesitamos cambiar eso, y rápido. Eso requerirá una gran participación de su personal, pero creo que primero deben ser escaneados, y el departamento de aurores es el siguiente en la lista. La sola idea de que alguien lanzara hechizos contra alguno de sus empleados hizo que el director de San Mungo accediera al instante. Comenzarían el control del personal del hospital de inmediato, y Cornelius asignaría 2 aurores para ayudar a disipar cualquier objeción que pudieran tener los que iban a ser examinados. El ministro envió entonces al tercero a buscar al líder de los inefables y traerlo aquí. Mantuvo al cuarto como guardaespaldas personal. Estaban improvisando y las próximas horas serían cruciales. Oh, como muchos residentes de la mágica Bretaña, Augusta Longbottom había disfrutado de unas copas para celebrar el fallecimiento de la abominación que se hacía llamar Lord Voldemort. Ver a su nieto entrar con orgullo en el estadio, acompañado de su encantadora prometida, también fue una ocasión digna de celebración para Augusta. Se quedó atónita cuando, tras acostarse, su elfo doméstico anunció que la casa Longbottom tenía visitas importantes. Mientras se dirigía al salón de recepción, fue recibida por el ministro de magia, junto con un sanador y un auror. ¿Qué significa esta intrusión, Cornelius? Más me vale tu razonamiento, si no, habrá consecuencias. Señora Longbottom, ¿podría permitirnos un momento? Necesitamos que la sanadora la escanee en busca de hechizos o pociones modificadoras de comportamiento. No puedo decirle nada más hasta que sepamos si está libre de estas abominaciones. Un Cornelius serio bastó para que Augusta aceptara. Ella también quería escuchar su explicación. Con el sanador asintiendo, Augusta los invitó a pasar al salón para tomar asiento. De alguna manera, Augusta pensó que podría necesitar uno. Hoy fui a Hogwarts y confronté a Dumbledore. Las cosas no pueden seguir así. Regresé al ministerio sin recordar nada de nuestro enfrentamiento. Lo único que tenía en mente era aceptar la sugerencia de Albus para ocupar el puesto vacante de Amelia. Sin embargo, le había dejado algunas órdenes a mi secretaria y me llevaron a rastros a San Mungo. Allí descubrieron que Dumbledore me había hechizado la memoria, y no era la primera vez. Al escanear a los aurores que me acompañaban, descubrimos que uno de ellos también había sido hechizado. Augusta fue directo al meollo del dilema. ¿En quién podemos confiar? Ahora entiendo por qué me escaneaste primero. Decidí que necesitábamos examinar primero a quienes harían el escaneo, así que inicié una redada en San Mungo, con resultados aterradores.
Estamos aquí porque todos los sanadores que trabajaron con su hijo y su esposa han sido comprometidos. Ahora necesitamos hacer una redada con los aurores, seguidos por el ministerio, el Wisengamot y luego con cualquiera que desee una revisión. Con San Mungo en alerta máxima para afrontar este desafío sin precedentes, el hospital funcionará con un personal mínimo. Quería ofrecerle la oportunidad de mudarse con su familia a otro lugar, solo hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. Un vistazo rápido al reloj hizo que Augusta se lanzara al teléfono de su aparador. En 10 minutos, los teléfonos del instituto estarían conectados a ese aparato donde había que dejar un mensaje que no se escucharía hasta la mañana siguiente. Tras unos timbrazos, contestaron su llamada. Hola, soy Augusta Longbottom. ¿Eres tú, Perky? Sé perfectamente la hora, joven. El hecho de que llame a esta hora debería alertarte de inmediato de que se trata de un asunto importante. Tengo una pequeña emergencia. ¿Puedo hablar con Pomona o Minerva? Cubriendo el auricular con la otra mano, dejó saber a su atónita audiencia lo que estaba sucediendo. Perky intenta conectarme con Pomona. Tendré que disculparme por haberle arrancado la cabeza la próxima vez que... Oh, hola Pomona, me alegro mucho de haberte visto. No, nadie está herido, pero tenemos un problema grave. Albus ha estado lanzando muchos más encantamientos de los que pensábamos, y durante mucho más tiempo. Hoy volvió a hechizar la memoria del ministro, pero esta vez Cornelius fue a San Mungo y recibió tratamiento. Un momento, Pomona. Cubriéndose de nuevo el micrófono, explicó rápidamente que Harry, Hermione y Poppy habían presenciado a Dumbledore lanzando un encantamiento desmemorizante al ministro en la enfermería de Hogwarts. Solo Harry y Hermione, al adelantarse a Dumbledore, les evitaron sufrir la misma suerte. Sabiendo que no les creerían, Poppy lanzó un encantamiento desmemorizante al director mientras Dobby arropaba al viejo en su propia cama. Esa fue la noche en que todos decidieron irse de Hogwarts. Pomona, los sanadores que han trabajado con Frank y Alice han sido atacados por Dumbledore. Tuvo que apartar el teléfono de la oreja mientras Pomona daba su opinión al respecto, en voz bastante alta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. San Mungo va a operar con un personal mínimo, mientras que casi todos los magos y brujas del país tendrán que ser escaneados. No quiero dejarlos ahí. Oh, gracias, Pomona. Si pudieras avisarles a Neville y a Harry, sí, sería maravilloso. Muchas gracias y hasta pronto. Con un suspiro de alivio, Augusta colgó el auricular. Pomona lo organizará todo. Frank y Alice estarán en el instituto esta noche, bajo el cuidado de Poppy. No quiero hacerme ilusiones, pero no hemos tenido ninguna esperanza en más de una década. Dumbledore no es amigo de nuestra casa. Cualquier cosa que haya hecho no les beneficiará, pero posiblemente sea reversible. Pensando que sería más fácil lograr lo que necesitaban en San Mungo con el ministro de magia, un sanador y un auror en su grupo, Augusta les ofreció refrigerios mientras se cambiaba para el viaje. La matriarca Longbottom acababa de regresar cuando las protecciones le avisaron de que un traslador había entrado en su casa. Con Neville en el grupo, las protecciones Longbottom les permitirían entrar. Neville entró corriendo y abrazó a su abuela. Quiero matarlo, abuela. Dumbledore es un señor tenebroso aún más poderoso que Voldemort. Ponte en la fila, Neville. Estás en la fila para dispararle a ese Sassenach barbudo y flacucho. Augusta sabía que su amiga apenas debía estar controlando su temperamento para que su acento se le escapara tan bruscamente. Minerva vio a Cornelius en cuanto entró, y él fue el siguiente en sentir su ira. Ministro, ¿y qué le pasa a este monstruo que es un Squirrel? En este momento, debemos asegurarnos de que quienes enviemos a arrestarlo estén libres de cualquier hechizo que Dumbledore pudiera haberles lanzado. Te doy mi palabra de que no estará en Hogwarts mañana por la mañana. Minerva no estaba enfadada con nadie, pero la sola mención del nombre de Dumbledore le conmovía la sangre de las Highlands y la preparaba para la batalla. Suya era ahora fue pronunciado casi con su acento habitual. Harry completó el trío de visitantes y se acercó a Augusta. Señora, la casa Potter considera la casa Longbottom como familia. Todo lo que tengo es suyo si lo pide. Cualquier cosa que podamos hacer, se hará. Las emociones de la noche se apoderaron de Augusta. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no pudo responder a la declaración formal de ayuda de Harry. Sin embargo, Neville dio un paso al frente y aceptó estrechando la mano de Harry. Minerva ya estaba bajo control y podía cumplir con su parte en las travesuras de esta noche. Poppy ha solicitado todos los historiales médicos de Frank y Alice Longbottom. También nos gustaría recibir muestras de las pociones que les recetaron. Nuestra maestra de pociones está lista para determinar con qué exactamente los drogaron.
Tras aceptar rápidamente todo eso, los 7 se dirigieron por Flu a un salmungo muy concurrido. Oh. Totalmente ajeno al drama que se desarrollaba en otro lugar, Dan yacía en la cama con su esposa, que luchaba por conciliar el sueño. Podía sentir la aprensión de Emma a través de sus brazaletes y decidió enfrentarse al paquidermo que compartía su cama. ¿Quieres hablar de ello? Después de un minuto, Emma estaba lista para expresar sus pensamientos. Hoy disparé a un hombre, ¿o era una mujer? Delante de cientos de personas, y no siento ni un ápice de remordimiento. ¿No debería sentir al menos un poco de arrepentimiento por la muerte de alguien hoy, y por haber tenido un papel importante en ello? Dan intentó responder con la mayor sinceridad posible. Si un perro rabioso se estuviera preparando para atacar a la gente, y tú tuvieras tu arma, no dudarías y dispararías. Eso podría parecer la abuela de alguien hoy, pero ambos estuvimos allí cuando nació en un caldero de hueso, carne y sangre robada. No fue una persona la que murió hoy, eso fue un monstruo asesino. No había absolutamente ninguna humanidad en ese cuerpo que él fabricó. Gracias a lo que hicimos hoy, nuestra familia ahora podrá vivir una vida normal. Sabía que su marido estaba haciendo una broma, pero de vez en cuando Dan se las arreglaba para encontrar una que fuera realmente graciosa. Después de que dejó de reír, Emma empezó a reprender a su marido en broma. Nuestra familia no podría vivir con normalidad ni aunque lo intentara. Un par de ex-dentistas armados, nuestra hija de 15 años tiene un hijo de 4 que la llama mamá, y Harry levita dragones en su tiempo libre. Nuestra familia dejó atrás la normalidad en el instante en que volaron las puertas de nuestra antigua casa por arte de magia. Me pregunto si alguna vez sacaron toda la sangre de esa cocina. Yo solía pasar horas asegurándome de que estuviera impecable. Eso hizo reír a Dan, recordando lo meticulosa que era su esposa con mantener su querida cocina tan limpia que se podía cenar sin tocar el suelo. Olvidaste mencionar a los suegros. Un perro negro enorme, un hombre lobo y un elfo que lo adora. Sí, eso no es normal. Mientras yacían acurrucados, Emma tuvo otra idea. Con Voldemort y sus mortífagos desaparecidos, nada nos impedirá volver a Gran Bretaña y retomar nuestras antiguas vidas. Esto sorprendió a Dan. ¿De verdad quieres? Ni hablar. Prefiero mucho más lo que hacemos ahora, y de todas formas lo vendimos todo en Gran Bretaña. Aparte de alguna que otra visita a Ambrosias, que podemos hacer cuando queramos, ¿qué más nos podemos perder? ¿De qué hablaríamos con nuestros antiguos amigos? Nos pasamos el día intentando enseñar a niños mágicos cómo funciona nuestro mundo, pero no podemos contarle a nadie de nuestro mundo a qué nos dedicamos ahora. Ya te dije que no hacemos nada normal. Me tenías preocupado. No podía volver a fingir interés en cómo el nuevo palo que Charles Wilkie acaba de comprar, por un precio muy superior al previsto, le iba a ayudar a mejorar su juego de golf. Su esposa es peor, explicando con todo lujo de detalles cómo evitar que la base de la masa se quede blanda al hornear pasteles. Escuchar eso es tan emocionante como hacerle una endodoncia a alguien con halitosis muy grave. Eso los hizo reír a ambos. Ahora se abrazaron con el mismo entusiasmo que sentían por sus nuevas vidas y su nueva familia. Oh, a Poppy le encantaba su nuevo trabajo, su nueva vida, pero también disfrutaba del reto de abordar los problemas que aquejaban a su enfermería. Cuando descubrió que 2 estudiantes del instituto se enfrentarían a dragones, contactó de inmediato con 3 reservas de dragones distintas, pidiendo una muestra o la fórmula de la pasta para quemaduras que usaban. Las 3 respondieron, y la señorita de la Cour se estaba beneficiando enormemente de los ungüentos y el conocimiento que Poppy había recibido. Los Longbottom eran un asunto completamente distinto. Tras suspender toda la medicación, no confiaba en nada que Dumbledore hubiera hecho. Poppy los vigilaba durante la noche, aprovechando ese tiempo para revisar sus historiales médicos. Algo no cuadraba, y estaba decidida a llegar al fondo del asunto. Al mirar la caja de pociones, estaba segura de que allí estaban las respuestas. Poppy también estaba segura de que la profesora de pociones del instituto estaría a la altura de descifrar los secretos que albergaran. Los pensamientos de Poppy se vieron perturbados por la entrada de alguien en su enfermería. ¿No pudiste dormir, cariño? Ginny se acercó y abrazó a su segunda madre. Han pasado demasiadas cosas, demasiado rápido. Tenía muchas ganas de ver a Tom muerto hoy, que me diera un cierre, como diría mi sanador. También entiendo por qué no pude ir. Dumbledore me robó algo más. Seguramente hablaste con Luna, ella te diría exactamente lo que pasó. Sí, y claro que le creo. Ojalá lo hubiera visto con mis propios ojos. Luna está con Neville ahora mismo, visitando la habitación donde se aloja su abuela.
No creo que ninguno de ellos pueda dormir mucho esta noche. Sin Luna, no quería estar sola en nuestra habitación esta noche, y sabía que estarías trabajando en esto, espero que no te importe. Tras besar a Ginny en la frente, Poppy se levantó y les preparó chocolate caliente en el pequeño rincón de refrigerios de su oficina. Siempre había odiado llamar a los elfos para que le trajeran té o café cuando la situación requería que Poppy trabajara toda la noche. Ahora, los elfos simplemente se aseguraban de que su rincón estuviera lleno de provisiones frescas, otra de las cosas que a Poppy le encantaban de su nueva enfermería. Mientras bebía chocolate caliente, Ginny abordó el tema que realmente la preocupaba. Ahora que ya no está, ¿crees que seguirá viniendo gente al instituto? Conociendo a Ginny como la conocía, Poppy comprendió que no buscaba una confirmación general, sino una respuesta sincera. Si el Ministerio de Magia se pone las pilas y Hogwarts vuelve a ser un colegio de élite, me imagino años en los que no recibiremos a 20 estudiantes de Gran Bretaña. Ahora bien, teniendo en cuenta los enormes cambios necesarios para que se cumplan ambas condiciones, estoy segura de que tendremos plazas llenas durante muchos años. Al ver que Ginny se había tranquilizado un poco, Poppy sacó a relucir su talento. El instituto también tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación italiano. Si hay plazas disponibles en un curso, se ofrecerán a estudiantes italianos locales. El Instituto Potter llegó para quedarse, Ginny, y Harry ya está buscando alojamiento para estudiantes o personal cuando se gradúen o se jubilen. De momento, eso último es un secreto, pero seguro que ocurre antes de que te gradúes. Tras terminar su delicioso chocolate caliente, Ginny abrazó a la mujer que rápidamente se había convertido en alguien muy importante para ella. Ahora podía volver a la cama, lo suficientemente relajada como para dormir, y con suerte soñar con construir una nueva vida en el futuro. Un futuro que transcurriría en Italia. Oh. Albus bajó temprano a desayunar. Necesitaba ver cuánto daño le haría el periódico de hoy a su reputación. No dudó ni un instante de que pronto repararía y reconstruiría esa reputación, y que Albus Dumbledore volvería a ser considerado el mago más grande de Gran Bretaña. Que Fudge tuviera la audacia de pensar que Potter era mejor mago todavía le dolía mucho, un golpe al ego. El idiota tenía tantos hechizos de lealtad que debería haber estado argumentando que las órdenes de Merlín se llamaran Dumbledore. Ese agradable pensamiento fue interrumpido por un escuadrón de 8 aurores que entraban en el gran salón. En lugar de alarmarse porque las barreras de Hogwarts no le habían advertido de su llegada, Albus estaba más preocupado porque Kingsley estaba cerca de la parte de atrás del grupo, en lugar de liderarlos. Fue una entrega diferente la que iba a arruinar el día de Albus, ya que el auror principal sacó un pergamino de su túnica. Albus Dumbledore, estás arrestado por crímenes demasiado numerosos para enumerarlos aquí. Ya te han despedido de un Hogwarts controlado por el ministerio y nos acompañarás al Ministerio de Magia, donde se están preparando cargos formales. Albus no tuvo que fingir sorpresa al ponerse de pie. Esto es absurdo. Sin embargo, el mismo auror lo interrumpió. 3 de este grupo estaban bajo el yugo de los hechizos que les lanzaste personalmente. Consideramos esto imperdonable y esperamos que no te quedes callado. El enfrentamiento terminó bastante rápido y de forma un tanto decepcionante. Severus sacó su varita sigilosamente y, en silencio, aturdió a Dumbledore por la espalda. Luego, lenta y cuidadosamente, dejó su varita sobre la mesa antes de levantar las manos, mientras ofrecía una explicación. Aurores, mi esposa está embarazada, mientras nuestro hijo desayuna. Dumbledore podría haber estado contento con un duelo campal en el gran comedor, pero yo no. A lo largo de los años, demasiadas personas en Hogwarts han resultado perjudicadas por sus planes, pero hoy no. Mientras el jefe del grupo asentía en señal de aceptación de las acciones de Severus, 4 de sus aurores corrieron a buscar y sujetar a Dumbledore. La convulsión del anciano mago fue suficiente provocación para que le lanzaran otras 2 aturdidoras. Encadenado y luego atado como un pavo, Dumbledore fue sacado a rastras del gran salón por los tobillos. Afortunadamente para todos los que presenciaron esto, sus ataduras aseguraron que las túnicas de adorno se mantuvieran en su lugar y protegieron su pudor. En el pasillo, ahora en silencio, se oía claramente el golpe, golpe, golpe de Dumbledore al ser arrastrado por las escaleras de la entrada. Al mirar a su alrededor, todos compartían la misma impresión, aunque un Hufflepuff de 6º año, nacido de Muggles, lo resumió brillantemente. Albus ha abandonado el edificio. Capítulo 32, Cambios. La abuela B se fue para siempre. Con un crujido ensordecedor, el otrora monstruoso señor oscuro se transformó instantáneamente en un monstruoso almuerzo de dragón.
El simple nombre Voldemort había dominado al país entero durante décadas, pero un par de muggles lo dejaron indefenso antes del ataque del dragón, y el resto terminó enseguida. La abuela B apostaba a que nadie la atacaría, porque el contrato mágico inquebrantable que invocaba el torneo haría que esos atacantes perdieran su magia. Como señaló el padre de Hermione Granger con tanta elocuencia, ni él ni su esposa tenían magia que perder. Utilizando métodos muggles, ambos pronto tuvieron a la abuela B en el suelo, sangrando. El enorme colacuerno húngaro interpretó esto como una invitación a comer, y nadie fue tan insensato como para oponerse a la decisión del enorme dragón. Este reportero se enteró de que un representante del ministerio se acercó posteriormente a los cuidadores de dragones para preguntarles si sería posible recuperar la varita de Voldemort. Inmediatamente, se le autorizó a revisar los excrementos de Colacuerno, pero se le informó que creían que la varita no sobreviviría a su paso por el sistema digestivo del dragón. También se le recomendó que redactara un testamento antes de comenzar esta tarea, ya que los cuidadores tampoco creían que sobrevivirían intentando revisar los excrementos de un colacuerno que estaba anidando. Bella no pudo leer más. Mugles, malditos mugles. Esa cosa no era nuestro amo, dejando que un par de mugles se apoderaran de ellos. Habría sacrificado mi magia con gusto para acabar con esa abominación. Los tres magos que compartían la casa con Bella la vieron pensar algo, reconociendo al instante que esto podía ser malo. Dice el profeta cuándo es la fecha para la segunda tarea. Tras haber leído el periódico antes de volver con él, Augustus pudo responder a Bella al instante. No, sospecho que el resultado de la prueba les hizo olvidar esa decisión. Pero lo sabremos en un par de días. ¿En qué estás pensando? Pienso que si tengo que vivir como un mugle, usando su ropa y comiendo su comida, mejor me convierto en uno. Ni siquiera podemos usar nuestra magia, por si acaso llama la atención del ministerio, así que ¿qué sentido tiene tenerla? Nuestra forma de vida ha desaparecido para siempre, pero aún podemos elegir cómo seguir adelante con esta vida. Matar a Potter, o incluso a Dumbledore, sería un final apropiado. Su marido quería una aclaración. ¿Estás sugiriendo una misión suicida? No exactamente, pero si me voy, quiero llevarme a todos esos cabrones que pueda. Esto de escondernos entre los mugles nos mantiene libres, pero no tenemos libertad, ni vida. Lo intentamos en Europa, y no fue mejor. ¿De verdad quieres irte más lejos, empezar de cero? ¿Convertirte en el señor y la señora promedio en Australia, conseguir trabajo y vivir una vida normal? Esa no soy yo. Señalando el número del profeta que estaban leyendo, Bella dejó en claro su punto. Y yo tampoco quiero que me recuerden así. Han convertido la memoria de nuestro maestro en una broma de mierda. Tratan a esa cosa en la que se convirtió como si no fuera más que un payaso. Venderán peluches de la abuela B come dragones por Navidad, y la gente, demasiado asustada para pronunciar el nombre de nuestro maestro, los comprará para sus mocosos. Solo quería plantear esto, a ver si ustedes tres pueden encontrar otra opción que dé sentido a nuestras vidas, en lugar de a nuestras muertes. Con eso, Bella dejó a los tres hombres atónitos sentados mientras ella se acostaba. Su ira nunca estaba lejos, solo bullía bajo la superficie. Bella podría contenerla eficazmente, si hubiera una salida en el horizonte. De momento no tenía nada, lo que hacía que cada día fuera más difícil que el anterior. Sin esa salida, era solo cuestión de tiempo antes de que se le escapara la ira, y eso sería desastroso. Tendrían que volar algo por los aires, o quemarlo, pronto, antes de que esos impulsos se volvieran incontrolables. De los tres hombres que se quedaron con sus pensamientos, era bastante previsible que Augustus fuera el primero en hablar. No me siento cómodo entrando en un ataque sin una estrategia de salida, salvo llevarnos a todos los cabrones que podamos. Siendo sincero, soy demasiado joven y guapo para morir en un buen rato. Como Augustus claramente no era nada de eso, provocó un par de sonrisas irónicas entre los hermanos. Conociendo a su esposa mejor que nadie, Rodolphus afirmó lo que los otros dos ya habían supuesto. Necesita una salida, o al menos una hora fija. Atacar a un objetivo mugle sería fácil, y no muy satisfactorio. Caer en un callejón diagón lleno de gente comprando para Navidad sería mejor, pero desataría al ministerio sobre nosotros al instante, con muy poca ganancia. Entiendo por qué le atrae este torneo. El profeta dijo que la primera prueba se transmitió en vivo a toda Europa. Pero, como tú, me gustaría ir a Hogwarts con un plan de escape. ¿Qué hay de la técnica que usó esta abuelita para esconderse? El profeta afirma que simplemente salió de una roca. ¿Podríamos usar algo así? Rabastan miró a Augustus esperando una respuesta a su pregunta.
Necesitamos mucha más información, ya que actualmente no la tenemos. Dependiendo de la seguridad del evento, incluso podríamos entrar usando encantamientos de glamour. Recuerda, nadie nos busca aquí. Si mantenemos ese estatus hasta la prueba, la poción multijugos debería permitirnos entrar sin problemas. El profeta de mañana nos dará algo de lo que necesitamos saber. Dejaron su discusión por ahora, todo entendimiento. Los acontecimientos fuera de su control dictarían la mayoría de sus decisiones y tácticas. Oh. Pomona entró en la enfermería y notó enseguida la multitud alrededor de las camas de Longbottom esa mañana. Poppy también estaba allí, así que pidió información actualizada. Sean cuales sean las pociones que les hayan administrado, se han estado administrando durante más de una década. No espero ningún cambio hasta dentro de un día, al menos. Tardarán ese tiempo en empezar a hacer efecto. Espero saber más cuando el profesor de Marco pueda analizar qué contienen exactamente esas pociones. La señorita Clearwater y el señor Weasley le están dando clase hoy, así que puede concentrarse en esto. Su investigación debería al menos darnos una idea de a qué nos enfrentamos. Dirigiéndose a los estudiantes allí reunidos, Pomona les recordó con amabilidad. Espero que todos recuerden que no hay timbres en la enfermería, así que vigilen su tiempo para la primera hora. Tras recibir varios sí, directora, Pomona asintió a Augusta antes de dirigirse al otro paciente de Poppy. Sabía que el grupo que había veraneado con Harry ahora era muy unido, pero verlos a todos allí esta mañana, apoyando a Neville, le dibujó una sonrisa. ¿Cómo se siente hoy, señorita de la Cour? Mucho mejor, Headmistress. Hablé de esto con mis padres y me gustaría quedarme aquí hasta que me cure. Encontré a Hogwarts deficiente en casi todo, pero su instituto es magnífico. Gracias, hacemos todo lo posible. ¿Se quedarán tus padres? No, papá tiene que volver al trabajo, mamá tiene que irse a casa. Mi hermanita está allí. Tu madre sería bienvenida a regresar con tu hermana. También contamos con guarderías en el instituto y, si no me falla la memoria, la señora Rixey mencionó el francés como uno de los idiomas que habla. Fleur no pudo contener las lágrimas, y sus padres aparecieron en lo que podría haber sido un momento incómodo. Actuó antes de que eso sucediera, exclamando a gritos a sus padres que Gabrielle también estaba invitada. El semblante de Apolline cambió por completo en un instante. Vaya. Señora. No quería dejar a Fleur, pero ya llevó demasiado tiempo lejos de Gabrielle. Solo tiene 8 años y nos echa muchísimo de menos cuando tenemos que viajar. No te preocupes, tenemos varios niños pequeños en el instituto. Creo que conociste a uno anoche. Si preparas tu traslador para volver a casa, podemos darte uno del instituto para que puedas traer a tu hija y a ti aquí. Creo que Filius ocupa el puesto de oficina esta mañana. Minerva y yo tenemos clases a primera hora. Dicho esto, Pomona realmente tuvo que irse. Oh. El jefe inefable fue llevado a la oficina del ministro, donde encontró a un sonriente Cornelius leyendo un informe. ¿Entonces lo tienes? Ah, sí, y nuestros aurores están siendo muy meticulosos. Le quitaron toda la ropa, los adornos e incluso las gafas, antes de raparle la cabeza y arrancarle la barba. Según el informe, Dumbledore podría haber escondido un maldito hipogrifo ahí dentro. Actualmente está bajo la influencia de la poción de los muertos en vida, y sigue bajo custodia de los aurores. Dejarlo escapar sería una vergüenza total, una de la que no creo que mi ministerio se recuperaría. ¿Qué piensas hacer con él? Esa pregunta le arrancó un suspiro al ministro. Por mucho que me gustaría someterlo a juicio público, hay mucho más que hacer urgentemente ahora mismo. Intentar arreglar todo el lío que ha causado, para empezar. Estoy pensando en entregarlo a Acme, que Dumbledore se convierta en su problema. Sé que están desesperados por atraparlo, y eso podría ganarnos también su confianza. Cornelius pensó que el inefable asentía. Al menos la capucha se movió. Creo que es una buena solución, ministro. Le alegrará saber que también tenemos una solución para sus problemas con el torneo. Lanzar el cáliz de fuego y la copa de los 3 magos a través del velo de la muerte pondrá fin a todos los contratos asociados al torneo. Esta vez no hacía falta imaginación. Cornelius sacudía la cabeza con incredulidad. No sé si Dumbledore no había pensado en eso o si estaba decidido a que el torneo continuara de todos modos, pero es una solución brillante. Quiero que recojas ambos y los guardes en un lugar seguro, y no le digas a nadie que los tienes. Esto debe mantenerse en secreto. ¿No quieres que los destruya ahora? Con el hechizo de modificación de voz en la capucha del inefable, era imposible distinguir si se hablaba con una bruja o un mago, y mucho menos extraer alguna expresión de lo que decían. Cornelius decidió creer que había sorprendido al inefable y luego explicó su razón.
Dumbledore sigue siendo un mago extremadamente poderoso y muy ingenioso. Es discutible si la CMI podrá retenerlo durante un juicio, lograr una condena y luego mantenerlo en prisión. Si logran todo eso, podremos finalizar el torneo sin que nadie arriesgue su magia deteniendo a un campeón. Si escapa, el hecho de que Dumbledore siga siendo un campeón significa que tendrá que presentarse en Hogwarts en la fecha y hora que elijamos. Hubo un minuto de silencio. El inefable, claramente, reflexionaba. Suponiendo que la prueba se transmita en vivo por radio, sabríamos enseguida cuando aparece Dumbledore. Lanzar el cáliz y la copa a través del velo permitiría a los aurores abatirlo sin arriesgar su magia. Me gusta ese plan, me gusta mucho. Ahora tengo que contactar con la IGU para ver si les interesa recoger a nuestro prisionero de una celda del ministerio. Luego iré a Hogwarts, intentando mantener el castillo abierto. Los sanadores deberían terminar de escanear al personal del ministerio hoy mismo. Habrá una reunión de emergencia del Wisengamot para mañana por la mañana. Después, deberíamos poder hacerlo público y empezar a ofrecer escaneos a todo el mundo. Al percibir su despido, el inefable se levantó para marcharse. Guardaré la copa y el cáliz en un lugar seguro, y luego veremos qué pasa. Con el consentimiento del ministro, el inefable se marchó para completar su tarea. Oh, la hora del almuerzo fue un alivio para Harry y Hermione, sentados con Joan entre ellos, centrando su atención una vez más. Acababan de salir de una doble sesión de transformaciones, donde McGonagall les había dado una sorpresa. Les había mostrado a la clase la transformación que habían usado en la tarea del día anterior en Hogwarts. Había dejado libre la última media hora de la clase para que los dos campeones pudieran estar al frente y en el centro. Hermione confesó sobre su vínculo que encontró a McGonagall sentada en la primera fila observando lo más aterrador que hacer esto en la arena con el dragón presente. La respuesta de Harry, bueno, creo que un negro híbrido le patearía el trasero a un hocico corto sueco cualquier día de la semana, casi hizo que Hermione perdiera el control de su transformación mientras se reía en su cabeza. Casi. Ron comía como si hubiera olvidado todos esos modales recién aprendidos. Tras engullir su comida habitual en casi la mitad del tiempo, la razón quedó clara al sacar un montón de pergaminos de su mochila, cada uno lleno de nombres y diagramas. Deberíamos haber practicado un poco. Unos cuantos partidos improvisados el fin de semana pasado no nos preparan para el partido de mañana. ¿Estás seguro de que no puedo convencerte de jugar de buscador, Harry? Con un gruñido, Harry volvió a responderle a su amigo, y capitán del equipo. Hemos tenido esta conversación muchas veces, Ron. La siguiente prueba en Hogwarts nos pone en escobas, y Hermione y yo jugamos a los cazadores para mejorar nuestra coordinación. En el pergamino, ¿cuál es tu mejor equipo? Bueno, yo en la portería, los gemelos como bateadores, tú, Hermione y Ginny como perseguidores, con Colin como buscador. Ron, ese es un equipo de Gryffindor. Realmente necesitas mezclarlo más. ¿Podría reemplazar a una de las gemelas por Millie? Esto hizo reír a Hermione. Reemplazar a un Weasley por otro no ayuda en absoluto. Ron estaba ahora rojo como un tomate, mientras que Millie parecía encantada. Harry extendió la mano y Ron le dio la lista de jugadores del equipo. Nuestros amigos que entrenaron y volaron todo el verano con nosotros notaron una gran mejora en sus vuelos. Con Neville como el otro bateador de reemplazo, Anna como cazadora, Susan como suplente de Ron y Luna como buscadora, era fácil ver el impacto que tuvieron sus vacaciones. Con Dean y Daphne ocupando los otros dos puestos de cazadora, Harry pensó que Ron había hecho un gran trabajo con su selección. Sin embargo, era hora de restarle importancia. La idea del partido de mañana es pasarlo bien. Solo tenemos 2 jugadores mayores de 15 años disponibles, y este es nuestro primer partido. Intercambien a los jugadores, denos un partido a todos. Si nos están machacando, cambien al que esté jugando mejor ese día. ¿Pueden meternos a Hermione y a mí como equipo? Realmente necesitamos jugar juntos, y este partido nos dará esa oportunidad contra rivales difíciles. Lo importante es disfrutar mañana. No hay ninguna copa de Quidditch ni el honor de la casa en juego. Tras enviar a Joan a sus clases, Ron se dirigía a tercer año de runas, y los otros 3 a cuarto de aritmancia. Se separaron, y apenas Ron desapareció cuando Millie se volvió contra los otros 2. Eso fue cruel. Ron lo había convertido en un evento enorme y ustedes 2 simplemente lo destrozaron. Se supone que son sus amigos. Harry la interrumpió antes de que pudiera decir nada más. Millie, claro que somos amigos de Ron. El partido de mañana no es gran cosa, va a ser histórico. Sofía ya ha elegido el sitio de la biblioteca donde colgará la foto de mañana.
En el centro de la foto estará Ron, con el nuevo uniforme de Quidditch del instituto, que ahora mismo está escondido en el despacho de la directora, y el brazalete de capitán. Esa foto probablemente saldrá en portada de El Quisquilloso y también en la prensa mágica italiana. Barchoque también está preparando medallas para ambos equipos, para conmemorar el primer partido de Quidditch jugado por el Instituto Potter. Los labios de Millie se movían, pero no salían palabras. La risa de Hermione la hizo reflexionar. Entonces, ¿por qué le quitaste importancia, si esto es aún más grave de lo que Ron y yo pensábamos? Se sorprendió cuando Hermione respondió a su pregunta. Ya lo sabrás, Ron vive y respira Quidditch. Es un gran estratega, un excelente lector del juego y un jugador innato. Ese es el Ron que queremos en el campo mañana. Cuando empiece a presionarse, a cuestionar sus propias decisiones y a darle demasiadas vueltas a todo, no saldrá bien ni para Ron ni para el equipo. ¿Estabas tratando de ayudarlo? Harry asintió al responder. Sí, y tú también puedes. Manténlo concentrado en el partido esta noche, o al menos que se concentre en las celebraciones después del partido. Ganemos, perdamos o empatemos, celebraremos el primer partido del instituto. Ay, acabo de recordar que yo también saldré en esa foto. Ahora soy yo la que estoy nerviosa, y Ron tendrá que tranquilizarme. Eso hizo sonreír a Hermione. Una táctica brillante, y no sospechará nada. El nombre de Ginny está en esa pared porque ayudó a diseñar las túnicas que usamos. Ron será el primer capitán de Quidditch del Instituto Potter, ¿cuál crees que preferiría? De repente, Millie tuvo una revelación. ¿Lo hiciste por él? Claro que sí, Merlin. Construiste una maldita escuela para tus amigos. Harry solo pudo sonreír. Ron soñaba con ser delegado y capitán de Quidditch, imitando a sus hermanos mayores. Venir aquí le quitó eso, y esto le da a Ron algo que nadie más tendrá jamás. Solo Ronald Weasley puede ser el primer capitán de Quidditch del Instituto Potter. Mirando a Hermione, Millie le hizo una pregunta tonta. ¿Y tú? Fuiste una insistente para ser prefecta, y finalmente delegada. Hermione la rodeó con el brazo. Millie, me toca ser la señora Potter. Para mí, nada supera eso. En cuanto a esto, eso es lo que hacen los amigos. Tú y Ron son dos de nuestros mejores amigos, ¿por qué te sorprende? Esto hizo que Millie volviera a sonreír. Mi puesto de dama de honor ya es tuyo, a menos que Ron dude hasta que Joan tenga edad suficiente para reclamarlo. Eso la hizo reír. Harry y yo nos estamos acostumbrando a ser el segundo violín de Joan. Cualquiera de las Potter estaría encantada de ser tu dama de honor. Eran 3 estudiantes felices los que entraron a lo que cada uno consideraba la clase más difícil del día. Oh. Severus se preguntó si se invocaba a algún extraño destino cuando un político te llamaba por tu nombre de pila. No pudo evitar pensar que nada bueno podía salir de ello. Él y Narcisa estaban sentados en sus aposentos de Hogwarts, con Fudge holgazaneando frente a ellos como un invitado bienvenido bebiendo el té que les ofrecía. Estaban a punto de descubrir qué significaba para ellos atraer la atención del ministro de magia. Severus, tengo un par de dilemas entre manos, y tú formas parte de ambos. Con Dumbledore arrestado y Hogwarts bajo control ministerial, necesito a alguien que dé un paso al frente ahora mismo y tome las riendas del colegio. Necesitamos hacer cambios radicales rápidamente, ya que, nos guste o no, el Instituto Potter es el nuevo referente con el que se medirá Hogwarts. Ahora bien, por muy encantadora que sea Narcisa, sería la primera en admitir que no es el maestro de encantamientos Filius Flitwick. Eso es lo que Hogwarts necesita. Personas con experiencia que también sean maestros en sus campos. Mi ministerio se ha comprometido a encontrar a esos maestros, pero necesito a alguien que los lidere. Ministro, me siento halagado, de verdad, pero creo que ambos sabemos que la persona que usted busca es Minerva McGonagall. Dando otro sorbo a su té, y deseando que fuera brandy, Cornelius tuvo que descartar la idea de inmediato. De hecho, anoche hablé con Minerva y le comenté que arrestarían a Dumbledore esta mañana. Me rechazó antes de que pudiera siquiera mencionar su nombramiento como directora. Al parecer, se lo está pasando en grande en el instituto, le encanta Italia tanto que ella planea pasar su jubilación allí. También mencionó que le encanta dar clases de nuevo, que disfruta de que nadie le lance hechizos de compulsión o desmemorizantes, y que tiene su propia terraza junto a su alojamiento, que da la casualidad de que da al campo de Quidditch. Minerva es una fanática confesa del Quidditch, y nada le gusta más que sentarse en esa terraza y ver jugar a los alumnos. Por lo visto, mañana tienen un partido contra otro colegio italiano, y los miembros de su ministerio también están invitados.
A Severus le costó oír la primera parte, y mucho menos el resto. ¿Dónde viste a Minerva? En la mansión Longbottom. Fui allí para avisarle a Augusta que todos los sanadores que atendían a su hijo y a su esposa habían sido comprometidos por Dumbledore. Como los sanadores de San Mungo iban a estar muy ocupados escaneando a los magos y brujas de Gran Bretaña, le ofrecí la oportunidad de organizar su atención en otro lugar. Vi la cosa más increíble de mi vida. Augusta cogió un dispositivo que estaba en su aparador y contactó con el instituto. De hecho, habló con gente de allí. Podía oír claramente a Pomona insultando a Dumbledore desde Italia. En lo que parecieron 10 minutos, entraron su nieto, Minerva y Harry Potter. Severus dejó entrever su conocimiento de los muggles. Creo que usaba un teléfono, un aparato común ahora en los hogares muggles. Ya no solo hogares muggles. Al parecer, el Instituto Potter está lleno de estas cosas, lo que permite a los estudiantes llamar hogar. Tengo mi éxtasis en estudios muggles y nunca había oído hablar de estas cosas. Un par de muggles derrotaron al Señor Oscuro que había doblegado a la Gran Bretaña mágica, y aún así sabemos tan poco sobre la gente con la que compartimos nuestro país. Ahora tengo información fiable de que la mayor parte de lo que sabemos es erróneo o está tan desactualizado que resulta inútil. Esa es solo una de las cosas que debemos cambiar. No había otra opción, Severus simplemente tuvo que pronunciar las palabras. Ministro, de verdad que no quiero el puesto. Tampoco creo ser la persona más indicada para conseguir lo que busca. Tras dejar la taza y el platillo, Cornelius no esperaba otra respuesta del mago. Si no lograba salvar Hogwarts, su mandato como ministro de magia terminaría pronto después de que el castillo cerrara sus puertas a los estudiantes. Era hora de jugar duro. Verás, Severus, esto me lleva a otro dilema. En este momento, los únicos dos mortífagos que siguen en libertad y que el ministerio conoce están en Hogwarts. Igor Karkaroff y tú. Igor tuvo su juicio, hizo su trato y cumplió su condena, que era muy limitada. Tú, en cambio, sobreviviste únicamente gracias a la palabra de Albus Dumbledore, un mago al que todo el país reconoce ahora como un mentiroso, tramposo y un cabrón despiadado. Si te llevamos a juicio, y te prometo que será un juicio justo, solo tú sabes lo que revelará. Si confías en que saldrás impune de un juicio justo, te desearé lo mejor en tu nuevo puesto en la Academia Durmstrang. Yo también estaré maldiciendo en voz baja, sabiendo que he perdido mi mejor oportunidad de salvar Hogwarts. Al ver a su esposa embarazada, Severus no pudo evitar preguntar: si acepto el puesto de director, ¿dónde me dejará? ¿Y qué esperas de mí? Eso te dejaría con todo mi apoyo, y espero que te esfuerces al máximo para que Hogwarts sobreviva a esta crisis y salga fortalecido. Seré sincero y diré que, si Hogwarts cierra, ambos sabemos que habrá una protesta masiva para encontrar chivos expiatorios y castigarlos. Es casi seguro que perderé mi puesto, mientras que tú ya no tendrías ningún colegio del que ser director. Lo que haga entonces el nuevo ministro electo es una incógnita. Narcisa comprendió que su esposo no tenía otra opción, pero quería aclarar la situación. Cornelius, ¿a qué te refieres con apoyo total y interrogación de cierre? Si esta no fuera una situación tan tensa, el ministro podría haber sonreído al conseguir lo que quería. Exactamente eso, querida. Mañana por la mañana convoco una reunión de emergencia del Wisengamot, y la primera tarea del día será que el equipo de sanadores que tendremos presente examine a todos sus miembros. Tengo toda la intención de culpar a Dumbledore por el atroz estado en el que se encuentra Hogwarts. Harry Potter ha declarado públicamente que Dumbledore fue la razón por la que dejó Hogwarts y abrió el instituto. Al parecer, ese viejo bastardo me hechizó la memoria delante de ellos. Si Potter no estaba a salvo con el ministro de magia a su lado, ¿qué otra opción le quedaba que huir del país? Potter ha gastado una fortuna en su colegio, ese instituto ha llegado para quedarse, y vamos a tener que lidiar con las consecuencias de ese error de Dumbledore durante décadas. Este torneo tampoco nos hace ningún favor. En su época como matriarca Malfoy, Cornelius visitaba con frecuencia su hogar. Narcisa percibía que su frustración estaba a punto de estallar y, como buena anfitriona, sabía exactamente cómo evitarlo. Te ofrezco un brandy, Cornelius. Esta reunión va a abarcar muchos temas, así que mejor que te sientas cómodo. El simple hecho de tener esa copa de brandy caliente en la mano relajó a Cornelius. El exquisito aroma del coñac francés que se escapaba por la copa también contribuía. Narcisa siempre sabía cómo hacer las cosas bien, y tenerla junto a su esposo significaba que esta aventura tenía muchas más posibilidades de éxito.
Tengo la intención de informar a Wisengamot con todo lujo de detalles sobre la grave situación en la que Dumbledore ha dejado Hogwarts, antes de pedir ideas, sugerencias sobre posibles profesores y oro para intentar contrarrestar este impensable acontecimiento. Las ideas y las sugerencias del personal les llegarán a ambos. La cantidad de oro que consiga que compartan determinará cuánto podremos lograr. Con Severus y Narcisa asintiendo, Cornelius continuó con su informe. Objetivos a corto plazo. Enviar a los otros dos colegios a casa. Si el instituto puede trasladarse a Hogwarts el día de las pruebas, ¿por qué ellos no? Necesitamos que se vayan, y empezar a convencer de inmediato a esos estudiantes que han estado intentando robarles de que Hogwarts va a mejorar muchísimo. Cancelar el baile de Navidad, no, eso sería muy impopular. Reprogramarlo para el verano y llamarlo el baile de los campeones. Cornelius estaba casi seguro de que el torneo se cancelaría mucho antes, pero no tenía sentido darle a la mala publicidad una invitación para que te atacara. Lo haría por sí sola, así que mejor evitar lo que pudieran y no regalar nada. Una de las cosas que realmente me impresionó al hablar con Minerva fue la cantidad de aportaciones de sus estudiantes al instituto. Augusta se quejó de que Dumbledore ignoraba por completo a la junta directiva. Desde luego, no iba a escuchar a los estudiantes. Pedirles sugerencias y luego implementar algunas permitirá que precisamente las personas que necesitamos que se queden aquí vean que Hogwarts está cambiando. Mientras Narcisa tomaba notas, Severus empezó a hacer preguntas. Hasta ahora no has sugerido nada que me oponga, pero ¿quién imparte las clases si nuestros visitantes regresan a casa? Tengo la intención de presionar al equipo examinador para que ayude a Hogwarts en su momento de necesidad. De nuevo, es una medida a corto plazo hasta que podamos considerar la posibilidad de nombrar profesores adecuados. ¿Me permiten una sugerencia? Nombrad a Narcisa como vuestra adjunta, reducid su docencia a quizás los 2 primeros años, lo que le dejará tiempo libre para encargarse de toda la administración que conlleva dirigir Hogwarts. Eso también os liberaría tiempo para llevar un horario más completo, impartiendo la asignatura que elijáis. Si ambos aceptan estos puestos, podemos elaborar una lista de las asignaturas para las que Hogwarts necesitará profesores. Una mirada fue suficiente para que la pareja de casados tomara una decisión. Tomando un nuevo pergamino, Narcisa le prometió a Cornelio que tendría la lista antes de que se fuera. Aún quedaban preguntas por responder, así que Severus hizo precisamente eso. Nuestros objetivos a corto plazo se centran en que Hogwarts siga abierto, lo cual es perfectamente comprensible. Sin embargo, necesitamos al menos un resumen de nuestros objetivos a largo plazo, así que no vamos a implementar ahora cosas que luego tengan que revertirse. Para mí, lo primero sería descubrir cuándo y por qué Hogwarts adoptó un sistema de exámenes inferior al de la mayor parte de Europa. El ministerio llevará a cabo esa investigación. Solo después de ver el informe, nos sentaremos a debatir cómo aplicamos esos hallazgos. La historia de la magia y los estudios muggles tienen que cambiar. Cuanto antes, mejor. ¿Alguna idea? El problema con los estudios muggles es complejo. Por lo que tengo entendido, los padres de la señorita Granger que imparten la materia en el instituto tienen ventajas que nosotros simplemente no tenemos. Lograr que los estudiantes usen la electricidad y todos los dispositivos que permiten demostrar fácilmente la vida muggle es algo que aquí simplemente no tenemos. Sin esa ventaja, ningún muggle que enseñara lo mismo en Hogwarts sería creído, porque no tendría forma de demostrar lo que afirma. Se necesitaría un sangre pura respetado con amplios conocimientos muggles para tener la más mínima posibilidad de que lo tomaran en serio. No conozco a nadie que cumpla ese requisito. En el breve silencio que siguió, ambos magos notaron que la pluma en la mano de Narcisa había dejado de arañar el pergamino. Quizás conozca a alguien así. Es discutible si podrías convencerla de dar clases aquí. Mi hermana Andrómeda se casó con un nacido de muggles hace 20 años. Trabaja en San Mungo mientras su hija está en la Academia de Aurores. Creo haber leído en alguna parte que Sirius reincorporó a Andy a la familia Black. Estoy seguro de que nos echó a Bellatrix y a mí. Con madre e hija trabajando para el ministerio, Cornelius tenía una palanca para conseguir lo que quería, si esta bruja resultaba ser la candidata adecuada para el puesto. Claro que primero probaría otros métodos. Un salario más alto, mejores horarios, más prestigio, etc. Ya tenía a su personal principal en Hogwarts, era hora de terminar con esto. ¿Quieres hablar con tu hermana sobre la posibilidad de enseñar aquí, o prefieres que sea yo quien haga el primer acercamiento? Creo que sería mejor que lo dijeras tú. Ni siquiera me permitían mencionar su nombre delante de Lucius, así que no hemos hablado desde antes de casarme.
Asintiendo, Cornelius dio un sorbo a su brandy antes de levantarse y estrechar la mano de Severus. Permítame ser el primero en felicitarlo, director, por su nombramiento. Mientras charlaba con Minerva, me dijo que no se permitía realizar magia en ciertas partes de su escuela, por si ésta interfería con sus sistemas muggles. Eso es algo que podríamos investigar dentro del castillo, o construir algo adecuado en los límites de las barreras. De nuevo, algo que el ministerio investigará. Narcisa le entregó a Cornelius la lista de asignaturas que necesitaban profesores, mientras él le besaba el dorso de la mano para felicitarla por un merecido ascenso. Tras confirmar que probablemente regresaría el domingo, Cornelius regresó por Red Flu al Ministerio de Magia. Misión cumplida. Oh. Mientras les mostraba el instituto a los jugadores de Quidditch visitantes de Milán, Ron ya les restaba importancia a sus posibilidades en el partido de hoy. Sin duda, serían los menos favorecidos, pero que sus oponentes subestimaran sus habilidades podría darles ventaja. Que dijera básicamente la verdad significaba que no había ninguna conspiración entre él, Millie, Luna y Neville que los estudiantes visitantes pudieran detectar. Sí, este es mi primer partido como capitán. De hecho, es el primer partido oficial para los 4. En todo el equipo, solo mis 2 hermanos mayores han jugado antes. Son nuestros bateadores. Harry también ha jugado algunas veces, pero nunca como perseguidor. Este es un día de grandes primicias para casi todos. El capitán visitante no había dejado de sonreír desde su llegada. Suponían que el equipo del instituto estaría formado por chavales. Un primer vistazo a su alrededor bastó para confirmarlo. Sin embargo, oírlo de su capitán reforzó la idea de que tendrían una tarde tranquila. Tenían instrucciones estrictas de portarse bien hoy y no darles una paliza al instituto, o podrían no ser invitados de nuevo. No se preocupen, en cuanto empiece el partido lo disfrutarán. He estado en el equipo desde que tenía su edad. Solo la experiencia de jugar partidos te hace mejor jugador. Ron estaba encantado de que hubieran mordido el anzuelo. Basándose en los equipos de Hogwarts que Ron había visto durante su estancia allí, pensó que el del instituto era bastante fuerte. Si Harry simplemente jugara a buscar, Ron estaría tranquilo y seguro del resultado del partido de esa tarde. Tras pasar la mañana acompañando a los profesores visitantes y a los funcionarios del ministerio por el instituto, Minerva se reunió con sus 2 amigas, tras haber quedado previamente para ver el partido juntas. La participación de su nieto y su sobrina en el evento de hoy lo hizo aún más especial. Casi no llegó a tiempo, Minnie. La reunión del Wissengamot de esta mañana se convirtió en un caos total. Dumbledore había hechizado a más de un tercio de los miembros. Estaban furiosos y querían que lo castigaran. Fudge está decidido a que la CMI juzgue a Dumbledore, aunque casi no consigue que se apruebe la votación. Solo su insistencia en que concentraran todos sus esfuerzos en arreglar las muchísimas cosas que la intromisión de Dumbledore había jodido fue la clave. Eso, y su garantía de que Dumbledore recibiría su merecido, hicieron que la CMI también estuviera indignada por sus acciones y lo desearan con urgencia. Ver a su amiga tan enfadada hizo que Amelia se riera. Debo decir que Fudge se lo tomó bien cuando le dijiste que dejara de pontificar y nos dijera qué quería. Dando un sorbo a su oporto, Augusta sonrió al recordarlo. Hoy puedo ver a mi nieto jugar al Quidditch, algo que jamás imaginé. Después de los últimos días, esto es algo que realmente necesito, y no iba a perderme la ocasión por tener que escuchar a Fudge divagando todo el día. Creo que todo lo que propuso fue aprobado. El ministro probablemente me lo agradecerá la próxima vez que nos veamos. Snape es ahora el director de Hogwarts, y el ministerio está financiando grandes cambios allí. Minerva se alegró de estar sentada al oír la noticia. Aunque con una amplia sonrisa, la noticia la había impactado. Bien, ninguno de nosotros quería que Hogwarts cerrara, solo que mejorara. Ya he disfrutado más de mi tiempo trabajando aquí que de todos mis años en Hogwarts, con Dumbledore. Tomó una escuela que una vez fue excelente y la derribó, todo para seguir un plan que solo él podía ver. De hecho, me alivia saber que me lanzó tantos hechizos a lo largo de los años. Me avergonzaría de mí misma si no hubiera luchado con fiereza contra algunas de sus tonterías. Bueno, prepárate para que la IGU te contacte por eso. Quieren acusar a Dumbledore de tantos cargos como sea posible, probablemente la única razón por la que el Wissengamot permitió que su juicio se llevara a cabo. Vieron la cantidad de trabajo que implicaba y, mientras Dumbledore cayera, estaban encantados de dejar que alguien más lo hiciera. La voz de Antonio resonó por todo el instituto, pues su oferta de comentar el partido de hoy había sido aceptada con gratitud.
Esta fue también la señal para que las tres damas ocuparan sus asientos en la terraza de Minerva. Ron guió a su equipo a dar una vuelta de formación por el campo. Puede que las gradas no estuvieran llenas, pero el ruido que se generaba era increíble. La directora les había dado algunas sorpresas esta mañana, una de ellas fue sus nuevas túnicas de Quidditch. Aunque, por supuesto, lucían los colores del instituto, un gran Imsre les ondeaba en una escoba sobre el pecho. También había organizado la asistencia de las familias de los jugadores al partido. Al frente de su escuadrón, pasando junto a la tribuna donde se encontraban sus padres, Perky y Bill hicieron que el corazón de Ron casi rebosara de orgullo. La árbitra era una profesional de Quidditch, proporcionada por el ministerio italiano, y llamó a los capitanes. Sé que es un partido amistoso, pero las cosas se pueden descontrolar durante el encuentro. Confío en que ustedes dos lo frenen de inmediato. No quiero imponer muchos penaltis hoy. Además, sé que ambos equipos tienen la intención de intercambiar jugadores, pero tengan cuidado de que solo participen 7 jugadores a la vez. Si eso ocurre, tendría que pedir penaltis. Ambos capitanes estuvieron de acuerdo, se dieron la mano y el partido comenzó. El equipo del instituto estaba inicialmente arrasado, con el Milan anotando 3 veces en los primeros 15 minutos. Ana marcó entonces el primer gol de la historia del instituto, lo que provocó la ira de las gradas, y Ron cambió a un par de jugadores. Llevaban 1 hora y media jugando, y un Milan dominante ahora llevaba 90 puntos de ventaja. Lo último que Ron quería era que se adelantaran tanto que atrapar la snitch no importara. Algunas de las cosas que Ron había intentado funcionaron bastante bien, pero otras combinaciones simplemente no cuajaron. Tras discernir quién estaba teniendo un buen partido y quién simplemente se había dejado vencer por la ocasión, Ron cambió al que ahora consideraba su mejor equipo durante los siguientes 10 minutos. Con Harry, Hermione y Daphne como perseguidores, y los gemelos jugando con las Bludgers por diversión, el instituto comenzó a remontar poco a poco. Tras anotar 3 goles seguidos sin respuesta, la grada estaba enloquecida, mientras que el capitán del Milan también intercambió a su equipo más fuerte. El vuelo de Harry había sido asombroso desde que se subió a una escoba por primera vez, y era impresionante ver que Hermione pareciera compartir esa habilidad. Daphne también era una voladora brillante, pero se le negó un puesto en el equipo de su antigua casa porque, literalmente, no podía someter a sus oponentes. Entre los tres, redujeron gradualmente el marcador a 40 puntos entre los equipos. Ron prácticamente estaba perdiendo la voz, llevaba gritando más de 2 horas y media, cuando Luna se acercó a él. ¿Qué hago con esto, ahora que lo atrapé? Pasó volando junto a mí, así que simplemente lo agarré. Ron casi los hizo caer de las escobas, agarró a Luna y la besó. Solo después de que Antonio se dio cuenta de lo que estaba pasando, el resto de los espectadores se dieron cuenta. Luna Lovegood ha atrapado la snitch, el Instituto Potter ha ganado el partido, y más les vale a ambos recordar que están comprometidos con otras personas. Neville y Millie han corrido a unirse a ellos, y felicitaciones a todos los que participaron en lo que fue un partido muy entretenido. El equipo visitante se sintió decepcionado por la derrota, pero felicitó a sus oponentes por un excelente partido. Sin embargo, su ánimo mejoró notablemente cuando Pomona reveló su última sorpresa del día. El ministro de magia italiano no necesitó mucha persuasión para entregar a todos los jugadores una medalla conmemorativa que Barchoque había proporcionado para celebrar la ocasión. Ver que todas las medallas eran exactamente iguales y que su ministro las entregaba les levantó el ánimo a todos los visitantes. Los jugadores del Milan se fueron a ducharse y cambiarse, preparándose para la barbacoa de la que solo habían oído hablar por la radio. En definitiva, una buena manera de pasar un sábado. Las 3 damas sentadas en la terraza de Minerva habían hecho tanto ruido como cualquiera de los presentes en el partido, y atribuían su aspecto algo sonrojado a ello. Fue una Augusta sonriente, aunque bastante pensativa, quien lo resumió mejor. Chicas, no podría decirles cuándo he pasado una tarde más agradable. Sin duda, entiendo el atractivo de vivir aquí, y puedo decir con sinceridad que nunca he visto a mi Neville más feliz. No creo que nada de lo que le hagan a Hogwarts anime jamás a mi nieto ni a su prometida a regresar a Gran Bretaña, ni para estudiar ni para vivir. La situación con Frank y Alice, por supuesto, afectará cualquier decisión que tome. Sin embargo, después de presenciar el cambio en Neville desde el verano, ¿quién soy yo para decir que los milagros no pueden ocurrir? Todos salieron a felicitar al equipo del instituto y a su familia.